Abastecidos por nuestra propia producción de materia prima, seleccionada de manera artesanal, nuestros pepinos son elaborados con insumos y tecnología alemana y envasados a mano, lo que garantiza un producto final de calidad gourmet en 4 presentaciones. Pepinos premium, clásicos, picada y sándwich, cada una de ellas con diferentes fórmulas de condimentos. De esta manera, siempre habrá una opción que se adecua a tu gusto. Es un producto de la Cooperativa Multiactiva Neuland Limitada. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Pancho. Buen día, señor. Está hablando con Justo Villar, está haciendo Gerardo y Rodrigo, y lo hicimos correctamente a través de Rafa, de prensa, y a ver si podemos charlar con Está Justo en línea Villar. Justo Villar, señor. Y agradeciendo la deferencia de Justo, porque le dije, estamos hablando del tema de la selección, y me dijo, mirá, el jueves, entonces le dije a Justo, sacamos al aire, y me dijo, sí, con los conductos correspondientes a través de prensa de la APF, y lo hicimos y cumplimos. Gracias por atendernos, Justo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Sí, gracias. Yo creo que también es algo ordenado poder hacerlo de esta manera, y así como los productores tienen una deferencia siempre para con nosotros también. Así que un placer estar en contacto con ustedes. Gracias, cumpliendo con todo lo que significa justamente esto del ordenamiento y seguimiento al protocolo que se tiene en cuanto hace a la selección nacional, hecho la salvedad, este comentario también. Bueno, Justo, estamos hablando, y yo te decía, ya dio Uruguay esta mañana, ya dio Brasil, los partidos que vienen, y yo estaba diciéndole a los compañeros que habrá una lista a hacerse conocer el jueves, pero queremos para la afición deportiva, a través de el gerente o director de selecciones, charlar sobre este tema. ¿Cómo está el plantel, Ipané, cómo están ustedes, cómo está Berizzo y su cuerpo técnico para arrancar la charla, Justo? En realidad nosotros estamos ansiosos, sabemos de que tenemos una fecha sumamente compleja, la eliminatoria de esta fecha 7 y 8 que se suman a la Copa América, no estaba en los planes porque en realidad se traspasaban algunas fechas y terminamos jugando esto así de esta manera. Pero bueno, nosotros, yo creo que hay un seguimiento muy especial a los jugadores, obviamente, que están afuera, que son los que se miran a través de videos y todo lo demás acá a nivel local. Tenemos al cuerpo técnico en la selección que van a casi todos los partidos, todos los fines de semana para ver el andar de los jugadores que podemos tener, y hay una expectativa muy grande, no solo de parte nuestra, sino que también de parte de todos los jugadores, de poder volver a estar juntos, porque hace bastante tiempo que no estamos, y por supuesto de poder sacar puntos importantes en la eliminatoria. El otro día me decía un amigo que habló con el maestro Tavares, y le preguntaba sobre la Copa América, y decía, ¿qué Copa América? Yo juego eliminatoria en junio, después veo qué hay. O sea que nosotros de la misma manera creo que vamos a pensar exclusivamente en la eliminatoria, lo que viene esta fecha, y después veremos lo de la Copa América. Es decir, hay prioridades, ¿no? Sí, yo creo que si nos ponemos a pensar y analizar, nuestra prioridad sin duda es las clasificatorias al Mundial y estas 2 fechas que nos tocan antes de los partidos de Copa América. Totalmente de acuerdo, incluso Justo, en mi forma de ver, después los compañeros te preguntarán, en mi forma de ver, yo creo que tenemos que separar Copa América
y eliminatorias, como lo dijo el maestro Tavares y vos compartís. Cosas distintas, situaciones distintas, objetivos. La Copa América indudablemente da, pero yo creo que la prioridad por donde se lo mire tiene que ver con las eliminatorias y la próxima Copa del Mundo. Sí, definitivamente. A todos los entrenadores que uno pregunta, de seguro te va a decir lo mismo. Y nosotros, nuestro pensamiento es lo mismo. O sea, eso no va a cambiar porque, aparte de la posición en que estamos nosotros, de que estamos en una posición expectante, en estas primeras fechas que se jugaron, quedamos dentro de todo bien parados. Obviamente que nos hubiera gustado estar en mejor posición, pero es lo que nos toca hoy día. Pero estamos mejor que muchas otras selecciones, incluso de la primera que vamos a enfrentar. Por tanto, debemos aprovechar esta circunstancia, situación que tenemos y seguir, si Dios quiere, poder sacar un poco más de ventaja en ese sentido. Bueno, yo hago una pregunta más y los compañeros, porque es muy grato hablar con Justo, director de selecciones. La pregunta es esta, Justo. Hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, proyectos que se hacen, ¿resultan o no? ¿Qué impresión te causa hoy la presencia de los jugadores paraguayos en el exterior? Y charlando con Berizzo, ¿es la base la que se venía jugando con la eliminatoria, el microciclo, el presente, lo que nos lleva a la pregunta, lo que viene? El presente de los jugadores a nosotros nos deja tranquilos. Hay jugadores que están jugando muchísimo, hay otros que quizá no todo lo que uno quisiera que juegue, pero hay jugadores que están volviendo a estar en su nivel. Tony, por ejemplo, que volvió a jugar, está haciendo goles, está siendo importante. Lamentablemente sufrimos la lesión de nuestro querido Motochorro Lescano, que está fuera por un tiempo. Pero después yo creo que hay jugadores también que se estuvieron viendo, que aparecieron en este tiempo, jugadores quizá que no estaban en el radar más cercano de la selección en algún momento, pero que hoy en día aparecen por haber metido goles, por haber estado jugando buenos partidos en sus clubes, y eso a nosotros obviamente que a todos nos alienta de que puedan estar en buenas condiciones para poder sumar a la selección. Son jugadores importantes en sus clubes, y eso garantiza de que vamos a tener y jóvenes principalmente, hay jugadores jóvenes que están todavía haciendo sus primeras armas, algunos que se fueron el año pasado, otros que llevan poco tiempo, pero que tenemos material para trabajar, y lo más importante en esto va a ser que se convenza de lo que estamos haciendo, de que lo que se está haciendo es bueno y se pueden lograr grandes cosas con ellos. Bueno, con Justo de Villar, Ricardo, Víctor, Pancho, Niño, la ocasión es propicia para hablar. Esto está muy cercano todo. Ustedes, compañero, con Justo de Villar. Justo, ya que lo mencionabas a Darío Lescano, entonces podemos confirmar que él está plenamente descartado para el operativo de junio, y de paso te pregunto, para agregar más detalles a la intervención que él se hizo, específicamente, ¿qué reporte tienen y para cuánto tiempo más la lesión de Darío Lescano, de lo que saben, Justo? Según pensamos y lo que nos comunicaron la gente del departamento médico de su club, en comunicación con el departamento médico nuestro, con el doctor Ifrán, él tiene un tiempo bastante largo todavía de recuperación, y que es una lesión bastante complicada, así que el cuidado tiene que ser muy grande, hay que estar muy atento. Él tiene que saber de que es una lesión jodida para él y que tiene que extremar su cuidado, porque la recuperación, pues sobre todo después para volver. Después hay otros jugadores que ustedes saben no están en condiciones, están fuera de la lista por eso, pero que obviamente forman parte de un gran grupo de jugadores que están siempre observados y esperando su recuperación. Estamos siempre monitoreando, eso es una tarea de todas las semanas del cuerpo técnico y cuerpo médico de la selección. Justo al decir, también hay otros componentes que están en el grupo y que no están a disposición, no podemos obviar lo de Roberto Junior Fernández. ¿Cómo está él? ¿Cuál es el seguimiento que se le viene haciendo? Porque ha pasado mucho tiempo desde su último partido y desde allí prácticamente ya no tuvo actividad futbolística. Sí, hace bastante que está parado, tuvo una recaída y tuvo que volver a recuperarse. Ahora según reporte que recibimos nosotros, él seguramente para el segundo semestre
del año ya estaría en condiciones de poder entrenar normal y ponerse a disposición del cuerpo técnico de ese equipo. También creo que es el caso de Santander, es el caso de Blas Riveros y otros jugadores que están también en condiciones de ir volviendo a poco. En contrapartida, justo está Anthony Silva pasando por un nivel muy bueno. En México es prácticamente noticia cada vez que juega. Y vos que fuiste arquero, sabés que para que sean noticias los arqueros tienen que pasar por un nivel muy bueno. Sí, es verdad. O pasar por una mala noticia, sí. O la noticia tiene que ser muy buena. Totalmente. Y yo creo que nosotros a veces encontramos, los jugadores y arqueros también encontramos nuestro lugar en el mundo y nos hace sentir seguros, nos hace sentir bien, la familia, el lugar donde estamos, y él como que está encontrando un espacio donde disfrutar de jugar al fútbol, porque es un jugador ya con experiencia, ya que ha recorrido muchísimos lugares, tiene presente, pasado y presente de selección y futuro también. Entonces yo creo que eso le ayuda muchísimo a tener la confianza que tiene hoy día y lo que demuestra dentro de la cancha. Eso también trasladarlo a la selección es lo que queremos, que vengan con esa misma manera de estar jugando todos los jugadores. Obviamente es lo que queremos, ¿no? Que su buena performance la traigan también a la selección. Y justo la lista que sale el jueves, ¿ya va a estar compuesta por los jugadores del exterior y del plano local, o se va a hacer por separado esa convocatoria? Creo que una vez hicimos ya toda una lista completa, creo que la fecha pasada de noviembre fue una lista ya completa, justamente previendo eso. Lo que sí se juega por ahí en contra es que todavía hay partidos de Copa Libertadores, partidos de campeonato entre medio y partidos de Copa Libertadores para equipos locales, equipos nacionales, y eso a lo mejor hace que se retarde un poco, pero no hay todavía certeza sobre eso. Sí, nosotros por reglamento de FIFA debemos enviar nuestro pedido oficial de convocatoria a los jugadores del exterior, porque es el tiempo que tenemos para poder reclamar su convocatoria. Y para el combo ante Uruguay y Brasil, más o menos ¿cuántos integrantes tendría esa lista, justo? Sí, de verdad es algo que varía mucho, no tampoco es que demasiado, pero en el primer combo creo que vinieron 23 jugadores, y en el segundo combo vinieron, si no estoy mal, entre 20 y 21, o sea que 2-3 jugadores diferentes nada más. Y yo creo que no varía tampoco demasiado, porque también hay muchos jugadores locales que siempre son citados acá. Supongo también, justo que como persona allí que estás muy de cerca con la selección, les da tranquilidad la salida de nuevos valores también, que es cierto, todavía seguramente le falta ese rodaje, pero que se ve que tienen pasta. Hablo de jugadores del plano local, caso Espínola, caso Arrúa, por ejemplo, en Nacional. Les deja esa tranquilidad de que la materia prima también va saliendo, ¿no? Sí, yo pienso que siempre nosotros tenemos materia prima. El tema de tener que trabajar en ello, siempre notamos una diferencia entre el campeonato local, el torneo local, a la diferencia a competir internacionalmente. Eso es lo que por ahí a veces se resiente, pero los jugadores que vienen de afuera habitualmente quizá tienen un poco más de experiencia en ese sentido de traslado, de competencia, del rigor, de trabajar fuerte y aparte también jugar fuerte. Nosotros a veces ese rigor no es que lo tenemos tan metido en el ADN nuestro a nivel local. Eso es lo que tenemos que mejorar, porque seguramente eso nos va a ayudar también a potenciar mucho más la selección. Los jugadores locales que tenemos, una vez que entienden la importancia de competir y cuidarse y competir, eso les da mucho mayor rodaje, y aparte el convencimiento de poder jugar afuera y competir a nivel internacional es otra cosa, es otro nivel. Una noticia buena para Berizzo: Derlis González volvió a jugar. Derlis es un jugador de selección y lo demostró jugando en eliminatorias. Ramón Martínez tiene ritmo, es un jugador también importante, me parece, para la lista de Berizzo. No digo que vayan a jugar, que sean titulares, ni mucho menos, pero sí son opciones bastante válidas. Así como van cayendo de repente algunos soldados, otros se recuperan y otros aparecen, justo.
Sí, eso es lo bueno de tener una amplio jugador, mucha variedad de jugadores en distintas partes y también a nivel local, los que puedan vestir la camiseta de la selección. No todos pueden vestir la camiseta de la selección. Ustedes que están hace tiempo en el fútbol saben eso y yo también lo sé. He pasado por mucha de esa experiencia y sé que hay jugadores que brillan de una manera diferente en los clubes y cuando quizá se ponen la camiseta es distinto, y hay otros que no juegan mucho en sus clubes y en la selección son totalmente diferentes. Así que hay que encontrar ese equilibrio y por sobre todas las cosas sacarle mayor provecho a eso. Es un trabajo no muy fácil, porque a veces uno emocionalmente se condiciona de pensar en jugadores que pueden brindar en la selección y no sabe si realmente puede hacerlo de la manera que puede hacerlo por distintas circunstancias. Perdón que estoy un poco ido, estoy en una fila hoy nos toca hacer hisopados, así que hay algunas personas que se quieren meter en la fila y me están bocinando de atrás. Si escuchan el bocinazo, no soy yo, es otra persona. Justo aprovechando que tenemos esta chance de hablar contigo, te quiero preguntar por dos futbolistas particularmente. El primero, Héctor David Martínez, de River, argentino nacionalizado paraguayo. Todavía no tuvo chance anteriormente porque recién en los últimos meses hizo los trámites. Él ya comienza a estar en el seguimiento de Eduardo Berizzo, están en contacto permanente con él de parte de la selección nacional. Él tiene un seguimiento no de ahora, tiene un seguimiento desde cuando estaba en Defensa y Justicia. Nosotros en su tiempo, cuando hablábamos con Matías Rojas, cuando estaba en Defensa y Justicia, ya nos alertaba un poco de sus ganas de estar en la selección, que tenía raíces paraguayas, que él solamente necesitaba hacer la naturalización porque tiene padres paraguayos, o sea que entonces era mucho más fácil. Y por sobre todas las cosas, el convencimiento del jugador de que quiere venir, que quiera estar acá para sumar. No, obviamente que nadie es titular hasta que el entrenador diga que lo va a hacer y tiene que ganarse ese puesto. Todos suman para que pueda haber una competencia leal dentro de un plantel para poder sumar más gente que pueda estar en condiciones de ayudar a la selección. O sea que él podría ser una de las grandes novedades en las próximas listas, justo. Él está en regla, sus condiciones están en regla, por tanto podría ser. Y otro futbolista, Juan Cáceres, de Racing. Hace poco hablábamos con él y nos decía que ya inició los trámites de nacionalización, tiene a los padres paraguayos, viene jugando seguidamente en Racing. En los próximos días, así como están las cosas, le saldría el documento paraguayo. ¿Cuál es la situación con él? Y te pregunto lo mismo, si también ya se está haciendo el seguimiento permanente y contacto con el jugador de Racing, Juan Cáceres. Todos los jugadores que tienen chances de poder vestir la camiseta de la selección son seguidos, no solamente en la Argentina, sino que en todas partes, en Ecuador, en Estados Unidos, en distintas partes del mundo donde uno sabe que tiene un jugador paraguayo, e incluso en divisiones menores de los clubes hay seguimiento, porque son potenciales que pueden en algún momento explotar y poder ayudar a la selección. Eso no, como te digo, no significa de que sea algo seguro ni mucho menos, pero sí es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, no es de ahora, y creo que también en cuerpos técnicos anteriores, cuando a mí me tocaba ser jugador, yo sabía que había jugadores que estaban siendo seguidos de esa manera. Justo si hay un puesto dentro de la selección que preocupa, una posición, digo, no por la calidad, sino de repente por el recambio, por la actualidad también, ¿cuál sería? Pienso que nosotros tenemos una posición que no terminó de afianzarse y quizás sea la de los puestos de delantera, ¿no? Por A o B motivo, por lesiones de algunos jugadores importantes que venían bien, que pasaron a esperar mucho tiempo, otros que no se afianzaron, otros que vuelven, y eso yo creo que es un tema de confianza también. O sea, nosotros sabemos que los jugadores de adelante son súper importantes para nuestra selección, porque al final tampoco es que nos sobre goles por todos lados, pero sí sabemos que son jugadores importantes y que nosotros debemos de darle la posibilidad de que ellos
puedan hacer goles, y para eso se trabaja durante muchísimo tiempo, viendo videos, cómo juegan, a ver cómo se le puede asistir mejor para que podamos tener chance de que puedan marcar. Así que quizá si hablamos bien concretamente, creo que es el puesto que más dentro de todo fue variando en todo este tiempo. Están prácticamente sin jugadores de la época tuya, Justo, ¿eh? De a poco se están yendo todos. En la eliminatoria pasada todavía estiraba a Rivero, todavía estiraba a Chiqui de repente al Topo, vos mismo. Ahora medio que se están yendo, ¿eh? No, ya no hay, solo están los híbridos que estaban en ese tiempo. Está, no sé, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Bruno Valdés, no sé, ya en ese tiempo estaban los Meji Romero, estaban Miguel, o sea que hay jugadores que con quienes compartimos, pero ya la mayoría de los grandes ya no están. Como decía, la competencia, la competitividad a nivel internacional hace que también nosotros sepamos el momento de que hay que dar un paso al costado y esperar a que los chicos o los muchachos en este caso tomen la posta y puedan decir, este es el momento de ellos de poder clasificar al Mundial, y todo está apuntado a eso. Desde, como decíamos desde un principio, decía Arturo, cómo está Ipané está impecable. De lo que era anteriormente cuando se inauguró ese complejo a lo que hoy en día el CARDE irreconocible. O sea, los muchachos están felices de venir ahí porque saben de que nosotros le damos mucho cariño, mucha atención para que estén. La cancha que tenemos hoy impecable, el hotel de concentración, todos los detalles que se puedan tener en cuenta para que ellos estén en condiciones, porque aparte de que no se puede salir mucho, el protocolo sanitario hace que se pase mucho tiempo en concentración. Debemos de tratar de tener la mayor comodidad para que puedan sentirse bien y solamente pensar en el partido, entrenar y pensar en el partido, ¿no? Y con respecto justo a lo que se fueron, a lo que no están por edad o porque dijeron mejor que jueguen los más jóvenes, es importante que ellos, para vos es importante que ellos visiten de repente las concentraciones, hablen con los más chicos, principalmente es lo que fueron partes, como vos decías, Miguel Almirón, los Romeros, Balbuena, fueron parte de la selección cuando estos jugadores estaban por retirar. Y pensás que es bueno que ellos le hablen, le aconsejen, estén en el partido, un día antes del partido. Es que nuestro protocolo hoy no permite que tengamos demasiada gente ahí. O sea, que en realidad nadie, ¿no? El protocolo de Conmebol para partidos eliminatorios es totalmente cerrado. Y eso no permite que se esté. Sí, se siente muchísimo el apoyo de los jugadores, como decimos, de la gente, de las generaciones anteriores, cuando hacen declaraciones y esas cosas. Ellos sí saben y están cerca entienden perfectamente la situación, entienden que tienen una mochila pesada, pero también saben de que están en la selección y que muchos de los que estuvimos ahí tenemos toda la ilusión de que ellos no lleguen de nuevo a un mundial. Así que no es fácil para ellos entender a veces que escuchar declaraciones de algunos ex compañeros o alguna figura de la selección de su tiempo que quizá su ánimo no sea del todo el de aportar, sino que más que criticar. En realidad hay cosas que se hacen bien, hay cosas que no se hacen bien seguramente, pero tratamos de que siempre se haga de la mejor manera las cosas. A veces sale, a veces no, en pos de clasificar. Todos queremos clasificar y los jugadores son los número uno en que clasificar, así que nadie va a querer hacer mal las cosas. Por ahí no salen las cosas como tienen que ser, pero eso creo que no es una crítica, sino que debería ser algo más constructivo para que podamos todos ir creciendo con eso y poder lograr resultados, porque al final los resultados deportivos van a ser la frutillita del postre de todo este trabajo que se hace. Hay un trabajo silencioso de mucha gente para que esto se pueda lograr y ojalá se pueda hacer. Nuestro objetivo es tratar, como decíamos, y estamos todos convencidos de que se puede hacer. Y justo ya hablábamos recién de las eliminatorias, son la prioridad evidentemente, y ahora te quiero trasladar a Copa América porque es muy inmediato el inicio de ese torneo después de jugar ante Brasil. Se envió ya la lista provisional, hasta el 27 de abril había tiempo 50 jugadores, y la lista definitiva recién sale 3 días antes, ¿verdad?
el 10 de junio con 23 futbolistas. Así es, ese es el reglamento. Hay una lista provisional de 50 jugadores, de los que le pareció al entrenador tener en consideración para este tiempo, y algunos seguramente van a estar en la fecha FIFA, otros no van a estar, y así, porque hay jugadores que él va a querer ver in situ, cómo se mueven, jugadores jóvenes, y quizá tengan más oportunidades de jugar en Copa América que en la eliminatoria. Sobre los nuevos valores que están comenzando a aparecer en el torneo local, justo tu concepto de Robert Morales. Pienso que nosotros debemos de pensar de que todo tiene una evolución, y obviamente que él tuvo una evolución, fue creciendo, no tuvo una etapa quizá buena en un club y encontró su lugar, y eso yo creo que lleva un poco de un tiempo de maduración también, no porque nos vaya bien durante un pequeño lapso ya todos podrían ser parte de la selección. Yo creo que tenemos que ir madurando. Es un chico con muchas posibilidades y con muchas chances sin duda, pero así como todos los muchachos, seguir trabajando para potenciarse, él para ir creciendo, porque sin duda que es una promesa importante de cara al fútbol paraguayo en la futura. Justo, de todos los procesos anteriores en donde no fuimos a la Copa del Mundo, o de los procesos anteriores en donde no fuimos, se tuvo que haber aprendido algo, rescatado algo. Dentro de lo negativo siempre hay algo positivo. ¿Qué se cambió y qué es lo diferente en este proceso que nos puede llevar a Qatar? ¿Qué es lo que vos decís? Esto estamos haciendo diferente, cambiamos con relación a lo viejo, lo que se venía haciendo, lo que estuvo mal, y aquí ahora con esto tratamos de llegar a Qatar, o intentamos llegar a Qatar. Creo que aparte de la organización, de la manera como se encara esto, sabiendo de que hay, obviamente que también pensamos en las organizaciones anteriores de que todo se enfocaba a clasificar al Mundial, pero a veces encontraba unos señales que no eran normales pensando en una clasificación. Hoy todo se apunta a eso, desde el presidente Robert hasta el último en la fila que participa de las decisiones de la selección, siempre están pendientes y esperando de poder participar y ayudar en algo. Creo que en eso, no digo que anteriormente no todos tenían el apoyo, pero creo que hoy tenemos una unidad de criterio en muchos sentidos, y también un apoyo en todo estamento, a partir de lo administrativo, de lo deportivo, de lo logístico, en todo sentido. Yo creo que eso es importante, porque los jugadores tienen que sentir que están apoyados, tienen que sentir que son nuestra bandera a la hora de entrenar, jugar el partido, y de que cuando ganen todos estamos con ellos, y cuando pierden más todavía. Bueno, Justo, te agradecemos mucho por este contacto. Disculpa si nos extendimos un poco con las preguntas, siempre es un gusto poder conversar contigo. Gracias por el tiempo. No, por favor, gracias por el tiempo a ustedes, un abrazo grande, cuídense mucho. Así pasaba Justo Villar, director de selecciones. De todo un poco aprovechamos para preguntarle sobre lo que se viene, eliminatoria, Copa América, jugadores puntuales que están en carpeta, así que teníamos una charla con Justo Villar. Víctor. Señor. Agradeciendo a Justo Villar, que yo lo estaba haciendo en nombre de todos los compañeros, que tuvimos la charla previa a esta entrevista que se habló al aire. Es como una preproducción a la charla, cumpliendo con todo lo que tiene que ver con la actualización, entre comillas, no sé si la palabra actualización, pero con el tema del ordenamiento a través de la jefatura de prensa, la APF, la entrevista con Justo Villar, lo de Martínez. Yo creo que va a ser convocado. Sí, a mí también me dio esa misma sensación. Sí. Sí, porque hablaba de las ganas del seguimiento que ya le hacían desde la época. Cuando dijo todo está en regla, Y cuando dijo está todo habilitado, sí, yo también entendí que va a ser llamado. Y tenemos que ver ahora lo de Martínez. ¿Jugó en defensa cuánto tiempo? Y estuvo el año pasado donde fue campeón de la Sudamericana. ¿Dónde jugó en el fútbol paraguayo? No, en realidad él nunca jugó aquí en Paraguay, inferiores de por River. Eso, todas son las preguntas que se va a hacer la afición deportiva. Ahora, lo de Martínez, porque van a hacer un montón de preguntas: dónde jugó, qué edad tiene, dónde estuvo en la Argentina, quién lo llevó, si podemos hablar con él ahora, pero ya volvemos. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol.
Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. 25 minutos y un poco más la charla con Justo Villar. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, ni Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Final de los partidos, niño, a ver si podemos hacer la entrevista. Sí, señor. También. Ganó General Díaz, su primer triunfo dentro de la intermedia, es la nota de la mañana. Sus primeros 3 puntos para General Díaz, le ganó a Rubio Ñu 1-0. Importante victoria igualmente del 3 de febrero, ganando en Pedro Juan Caballero 4-3 ante el 2 de mayo, 4-3 ganó el conjunto rojo, y paridad en 0 entre Fernando Lamora y Fulgencio Olleros. Pero se destaca los primeros 3 puntos de General Díaz en la competencia, le ganó 1-0 a Rubio Ñu, solo al final tuvo un penal, tapó Víctor Centurión, fue a la carga a Rubio Ñu buscando la paridad. Emocionante final de ese partido en el kilómetro 12 en la ciudad de Luque, señor. 3 partidos finalizados en la intermedia. Y ayer a la noche San Lorenzo Santaní 1-1. Así mismo, paridad entre San Lorenzo y Santaní 1-1, se frenó el conjunto de San Lorenzo, con esto fue a 12 puntos San Lorenzo, tercero queda momentáneamente, pero a la espera de los marcadores y los partidos de mañana. Un juego directo, mañana es Resistencia, que está con 11 cuartos, ante General Caballero, el líder, que tiene 15 unidades. Juego directo, se enfrentan mañana. Y 3 de febrero fue a 12 puntos, tenía 9, fue a 12 puntos. Importante victoria del Rojo del Este igualmente, señor. Muy bien, así la intermedia, ya volvemos. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferro PCA, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro PCA. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en Facebook e Instagram. Ferro PCA, 39 años construyendo contigo. Ensayemos un probable equipo. ¿Con quién jugamos primero? ¿Con Uruguay afuera? Sí, con Uruguay afuera, el 3 de junio. Bueno, y estuve hablando justo ya con el maestro Tavares, dijo. Exactamente, y Tavares le dejó en claro que la prioridad son las eliminatorias, que después la Copa América, sí, que primero eliminatorias, y todos los entrenadores piensan lo mismo, los entrenadores de la selección. Muy bien. Vamos a ensayar en un equipo. Aquí encontré antes datos de Héctor David Martínez, sí, para no dejar picando. Jugó 2 temporadas a préstamo en Defensa y Justicia. La temporada que lo coronó fue la pasada, cuando ganó la Copa Sudamericana. Había debutado en River en la temporada 2018-2019 y ahora, a partir de este 2021, de vuelta defiende los colores del equipo dirigido por Gallardo. Y tiene la particularidad que en la selección sub-17 él jugó con Argentina el Mundial de la categoría y el Sudamericano, que coincidentemente fue en Paraguay. Aquel Sudamericano sub-17 del 2015 se jugó aquí en Paraguay. Héctor Martínez estaba en ese plantel, jugó 5 partidos en ese Sudamericano y después en el Mundial también tuvo un partido con la camiseta albiceleste. Hoy en día tiene 23 años, nacido el 21 de enero de 1998, defensa zurdo. Su madre es paraguaya. Su debut se da cuando Boca y River iban a jugar en la final en Madrid, y ya los técnicos estaban guardando a sus titulares, pero River tenía compromiso por el torneo local, jugaba contra Gimnasia, y él tiene minutos por un equipo totalmente alternativo, Gallardo, por el torneo local, que también se estaba definiendo, y Gallardo lo pone en el segundo tiempo, lo hace ingresar. Allí se da su debut con River, en aquel partido, 2 de diciembre de ese año que River termina ganando, 2018, la final en Madrid, unas semanas antes fue. Después no lo tuvo en cuenta y él estaba después de salir campeón de la Sudamericana, lo llama Heinze del Atlanta United, para ir al Atlanta United, pero al mismo tiempo lo llamó Gallardo, le dijo, te quiero tener de vuelta, y ahí decidió ir a River, o decidió quedarse en River, mejor dicho. ¿Y sus padres de dónde son? Su padre es argentino, pero su madre es paraguaya. ¿De dónde? Para hablar con el papá, para hablar con la mamá. Decía Víctor, jugó en la selección juvenil argentina y eso hace
que tenga probabilidad de jugar de mayores. Lo que nos puede hacer es jugar en mayores y mayores, ¿verdad? Exactamente, sí, él está habilitado, es elegible porque solamente jugó en sub-17 con Argentina. Tipo Iturbe también jugó sub-20. Así mismo, Iturbe jugó con la sub-20 Argentina y después en mayores en Paraguay. Así como dice Ricardo. ¿Y te acordás que después ¿quién lo puso para cumplir ya en campo de juego Iturbe? Ramón Díaz. Paraguay, para que ya no tenga posibilidad Argentina. Sí, y ese fue el partido que lo juzgó a Iturbe. O sea, se lo juzgó mal por ese partido. Sí, Paraguay-Brasil que lo deja ir pierde la marca de él para el segundo gol. 2-0 sí, estaba cuando 2-0 entró y después terminó 2-2. Sobre Platea. Exactamente, allí se dio la acción donde Iturbe dejó de seguir a su marca. Porque también hay que aclarar eso, tiene que ser un partido oficial para que el jugador ya no pueda ser elegible por otra selección. Si es solamente amistoso, puede volver a cambiar. La selección juvenil fue amistoso oficial con Argentina. No, partido oficial, pero de inferiores. Eso no cuenta para la selección mayor. Él puede jugar por Paraguay ahora. Me refería nomás porque hay un caso aquí en Paraguay. Gastón Jiménez, por ejemplo, jugó amistoso de mayores con Argentina, pero igualmente es elegible por Paraguay y ya jugó partidos oficiales. Por eso, él para la FIFA ya es jugador de selección paraguaya. Simplemente para hacer esa aclaración. Bueno, más datos sobre Héctor Martínez, madre paraguaya, padre argentino, lo que contaba Pancho, lo que contaba Víctor con la estadística, comparando con lo de Iturbe que decía Ricardo. Está. Los centrales hoy, ¿quiénes son titulares en la selección nacional? Gómez y Alonso. Con la posibilidad de que Alonso juegue lateral, teniendo en cuenta el tipo y ahí de partido que entraría Valbuena, ¿verdad? Y Gómez Valbuena en ese caso. Yo le tengo a Alonso como lateral para este partido si armamos un equipo. Para Uruguay. Para Uruguay. Claro, porque no lo tenemos a Rivero. Sí. Para los dos. Para los dos. De lateral Alonso. Sí. Si bien le sienta mejor el puesto de central, pero para la selección esa ubicación y teniendo en cuenta los rivales, ¿verdad? Y no desconoce para nada. Y allí vamos con Gómez Valbuena como centrales. Por derecha hay... ¿Lateral? Sí, por derecha. Lateral por derecha. Yo lo pondría Escobar, por ejemplo. Juan Escobar está jugando con regularidad. Si bien Espínola en la selección siempre rindió, pero su actualidad yo creo que hoy no está para la selección. ¿Quién es Espínola? Alberto Espínola. Que no, hoy no es su momento. No, el rendimiento de hoy te dice que no. Creo que puede tener serias chances Escobar. Ayer le preguntábamos a Tito Torres la selección y a mí me parece por momento una oportunidad podría tener. Sí, pero no sé si para tener minutos, para estar ahí, hacer grupo y ser llamado de vuelta, sí, porque por la característica de los rivales, no sé si... No, pero podés pero para ser convocado, sí, por eso. Sí, podría ser una buena opción. Si respetamos los momentos, ¿verdad? Claro, totalmente. Después... ¿La media cancha? Y tenemos Villasante y Lucena que vienen jugando. Ramón Martínez que ahora está recuperado. Richard Sánchez. Jiménez que va a jugar. Gastón. Si nos van a saltar novedades en el mediocampo. Yo creo que no. No hay uno que estaba fuera de órbita que hoy pueda ser convocado. Y los lesionados, Ricardo dijo, Justo Villar, Santander, Blas Riveros y Lescano. Todos descartados. Y Gatito, lógicamente, que hace tiempo no juega. Son los 4 que ya están descartados. ¿Pero hace cuánto que está fuera Santander? Y Santander este año, si mal no recuerdo, no llegó a jugar aún, porque él tuvo una lesión. ¿Por la lesión? Sí, él está lesionado. ¿En dónde está jugando Santander en el fútbol ahora? En Boloña, en ¿Pero Italia. no juega? No viene jugando. Voy a ver el último partido, pero hace un tiempo que no aparecen los equipos del Boloña. El último partido, mirando, el año pasado, 27 de octubre del 2020. Desde ahí ya no volvió a jugar, ya lleva 7 meses casi sin jugar. Sí. Santander. Bueno, ¿Ángel y Boca van a estar titulares? Sí. ¿O uno de ellos titular, Ángel? Ángel creo que sí, que pica en punta para ser titular, es más el fijo allá adelante. Y por el momento lo pondría Tony Sanabria, que decía también justo, es una buena noticia porque ya te vas dando cuenta cuando el jugador se siente cómodo y cuando el jugador llega y calza bien en un equipo. Llegó en el Torino y en el primer partido ya marcó un gol y después ratificó que no fue casualidad, porque siguió marcando, le marcó a la Juve 2 goles, sigue siendo él el principal delantero que tiene el Torino en este momento. ¿Tony? Sí, Tony Sanabria. ¿Va a jugar? Está pasando. Sí. Yo creo que hoy por hoy lo pone chance de titular. Con estos centrales uruguayos. Yo no lo pondría de titular
A Tony. No, con los centrales uruguayos, digo. Por eso mismo. Necesitaba uno más fuerte ahí para... ¿Y quién es Ricardo para vos? quién no tenés? 9? Porque Bobadilla no está. No, aunque ahora está empezando a Está jugar de empezando a vuelta. jugar, sí. En Brasil juega seguido. Podría llegar a ser alguna opción. Carlos González tuvo una sola oportunidad en la selección, me parece injusta con él. Berizzo. Lo podría llamar. Teniendo en cuenta que probablemente se juegue con solo un punta. Y él juega, él sale del área, no es un 9 fijo. Porque el 4-3-3 que no sale Pero bien. vamos a convenir que Uruguay y Brasil son otra cosa, con relación a lo que hizo Paraguay. Sí. Y a otra con otras necesidades. Lo de Brasil tranquilito arriba, no le molesta a nadie. Uruguay con todas las figuras que tiene en esta posición puede crearle un trauma si llega a perder con Paraguay. Totalmente. Puede aprovechar Paraguay esta situación. Y acordate que Paraguay ya ganó un centenario. Sí, la última vez no fue mal, pero anteriormente a esa Hay vez... antecedentes de victoria y saben muy bien los uruguayos. Sí, un gol de Guido Alvarenga, me acuerdo. También. En Uruguay. Nos dio una victoria. Arrancó Hay antecedentes favorables a Paraguay. Sí, hay varios. Y es que se maneja eso, ¿no? Sí, hoy uno mira los planteles y parece Uruguay tener más, como decía Arturo, por las figuras en el mundo. Pero no están consiguiendo los resultados deseados. Es el momento que Paraguay puede aprovechar. Hablando de la selección y un poquitito con River, señor, estoy viendo que saltó en la Argentina una serie de casos positivos, justo en la previa del Clásico, y veo el nombre de Robert Rojas. 10 jugadores de River que tienen positivo en River, que juega mañana ante Boca. Nicolás de la Cruz, Suculini, Boloña, Santos Borré, Girotti, Robert Rojas, Paulo Díaz, Gonzalo Montiel, Santiago Simón y Pretoli. 10 jugadores de River en la previa del partido de Boca, y resalta el nombre de Robert Rojas, compatriota. los 3 defensores titulares, Montiel, Paulo Díaz y Robert Rojas. El partido hoy es. Mañana el partido. Mañana el partido. 4:30. Previo al Clásico saltaron los 10 positivos en River. Y ahí va a estar No, jugando yo digo por el Martínez. tema de Robert Rojas porque es convocado a la selección también. Sí, totalmente. Y al no estar ellos... No queda fuera, ¿cuánto tiempo? Y 2 semanas. 2 semanas. Y no va a estar en la selección. Pues llega justito ahí. 10 días en realidad obligatorio y llegaría justito para el final. Sí. Muy justo. Es decir, lo pueden convocar, pero en duda si juega. Exactamente, sí. Martínez no está. Martínez no está en la lista. Y Martínez jugaría entonces de titular con estas bajas mañana, porque al no Sí, tener señor. más opciones va a jugar. Héctor Martínez. Así es. Sí, que de Ya, hecho bueno. viene jugando Sí. regularmente. ¿Y tu dato, Víctor, sobre Héctor Martínez? Estoy redactando ahora, señor. Muchísimas gracias, ya volvemos. Porque ellos se merecen lo mejor. Por tus compras en Punto Farma acumulas cupones electrónicos para ganar uno de los 20 cambios deluxe para mamá y papá. Incluye sesión de belleza, asesoramiento de imagen, voucher de compra y sesión de fotos. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además mimamos a mamá y papá. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva cheddar boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoK_PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. 12-13. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Como siempre hacemos cuando la radio de Monumental, la red nos dicen lo de Justo y Villar, como comenzó el programa a 11:30, sí, con mucho gusto con Gustavito y los compañeros, estaremos nuevamente al aire, probablemente 13:30, un poco más para arriba. La nota con Justo Villar duró 25 minutos y un poco más, y nos pusimos al día, tema selección nacional. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Guapo. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Reiteramos los resultados de la intermedia de ayer a hoy, niño. Sí, señor. Ayer San Lorenzo y Santaní igualaron 1-1. Hoy primera victoria de General Díaz dentro de la competencia ante Rubio Ñu. Fue triunfo del conjunto de General Díaz en la fecha ante
Rubio Ñu. Triunfo igualmente el 3 de febrero en 2 de mayo en Pedro Juan Caballero 4-3 y paridad entre Fernando de la Mora y Fulgencio Yegros. Reiteramos, San Lorenzo Santaní 1-1, Fernando de la Mora, Fulgencio Yegros 0-0. Triunfo el 3 de febrero ante el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero 4-3 y victoria de General Díaz ante Rubio Ñu 1-0. ¿Y cómo está la tabla con ellos? ¿A cuántos puntos van a acceder ahora? Aquí sabemos que son los 3 primeros puntos. El que trepa, Fernando de la Mora suma 4. Así mismo, en el caso de Fernando de la Mora lo ubicamos dentro, sí, ahí está abajo Fernando de la Mora, no con está 4 perdido. puntos, tenía 3, empató 1. Así mismo, el que se ubica mejor es 3 de febrero, va a 12 puntos, momentáneamente queda en la línea de Independiente de San Lorenzo y ahora 3 de febrero, está allí segundo, tercero, cuarto, tenemos que ver la diferencia gol allí en cuanto a la ubicación del 3 de febrero, que es el gran ganador de la fecha para ubicarse en ese sitio, aprovechando que San Lorenzo, por ejemplo, se frenó y esperar a ver qué pasa con Independiente el día lunes, porque el lunes está jugando Independiente, que tiene 12 unidades ante Iteño, señor. Bueno, y podemos hablar con Juan, ¿cómo es Juan, el colega argentino? Cortese. Especialmente por lo de Martínez y por lo de Roja, atendiendo a la selección a los 10 positivos y que no puede atender. Ya volvemos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemyflores.com. Regalamos, regala Vemyflores. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupí. Hasta hoy te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Hace feliz a mamá, la gente sabe Tupí. Porque después ustedes tendrán la entrevista con el técnico deportivo luqueño. En instantes el porcentaje. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se tienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días de Misma Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. 1216. Cuida a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre las tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En el mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000, seguinos en redes. Caja Mutual. Enseguida el porcentaje. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentrospin_bajo Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. ¿Con qué arrancamos, niño? Porcentaje, digo. El partido Sol de América Luqueño abre la fecha 17:45 en Villa Elisa. Sol de América luqueño. Sol de América Luqueño. Dirige Padaico Maciel luqueño. Así mismo. Es ya el integrante del cuerpo técnico en la actualidad de Verti. ¿Juegan en cancha de Sol? En cancha de Sol. Pancho. Porcentaje. Perdón. ¿Quién tiene que arrancar ahora? Yo. Pancho, el líder. Pancho. Ricardo está también como líder, ¿verdad? No, Ricardo. Los dos. Ricardo no está con Ricardo. Sí, los dos estamos como uno. No, entonces una vez Pancho y la segunda vuelta arranca Ricardo. 1 y 1. Ok. Comenzamos con Pancho. Sol luqueño. 60-40. Sol le gana a luqueño. Ricardo. 40-60. Gana el luqueño. Y Ricardo pues le hace ¿se entendió? Sí. Niño. 50-50. Empate, Víctor. 50-50. Completamos el partido, ¿verdad? Así mismo. Ahora, ¿qué viene? 12 de octubre, Guaireña. Arranca, Ricardo, ya volvemos. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter queremos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, si escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón, y si compras de nuestro e-commerce de casagrutter.com.py tenés doble cupón, millones en vales para mamá y papá, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Porcentaje.
Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 12-19, ya volvemos. ¿Con qué partido? 12 de octubre, Guaireña. Muy bien. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Informate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Son tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asismet te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismet, sabemos lo que te hace bien. 12-20. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos, solo sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes con Rexona. Tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. 12 de octubre, Guaireña. Ricardo. 40-60. 12 gana Guaireña. Pancho. 40-60. Gana. Sí. Guaireña. Niño. 50-50. Empate, Víctor. 60-40. ¿Quién gana? 12 de octubre. Víctor. Sí, señor, 12 de octubre. Claro, porque tenés que ir acortando. ¿Quién es puntero en el porcentaje? ¿Quiénes son punteros? Pancho 33, quien les habla 33, Jorge 32, Víctor 32. No queda el campeón, Gustavito. Reservado final. Reservadísimo final. Ya volvemos. Hace como Lexi, cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia 6, 8 y 10 kilogramos que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza inició. Pagale la voz, Arturo. Tranquilo nomás. Tenés un giro que mira a recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente del Weser 1 en Proa, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. 12-21. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar, ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi quemada y la Vita Leire cremada en su nuevo envase Lactolanda. El lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿Qué partido, niño? El siguiente juego arranca Pancho, River Cerro. Dicho sea de paso, me mira, quiere que diga porque en privado me dijo Guaireña. Por el tema de Ricardo nada más. Dejé constancia, dicen que el que miente nomás tiene testigo, pero no, en este caso dejé constancia y que antes de que Ricardo dé su pronóstico le dije al niño, voy a dar por Guaireña, ya previendo cualquier cosa. Bueno, ¿quiénes juegan? River Cerro. No lo pone alternativo. Y hasta ahora sí, pero mi duda es que no pase lo mismo de la semana pasada, porque Arce había practicado con un equipo totalmente alternativo y en la última práctica cambió ¿La esa alternativa formación. de hoy cuál es? O sea, el de hoy Y por el lo de menos. hoy es bien alternativo. bien alternativo. Por eso Tiene el partido definitorio es, con Miguel Negro. Martínez en el arco, Fabián Franco, Marcos Cáceres, Pablo Adorno, Daniel Rivas, Enzo Jiménez, Wilder Viera, Damián Bobadilla, Federico Carrizo, Fernando Velari y Ronaldo Martínez. Es bien suplente si es este el equipo que va a jugar mañana. Creo que se juega por la Libertadores. Igual queda un entrenamiento, así que yo no descarto que pase lo de la semana anterior donde algún que otro titular Y más finalmente con lo que aparezca. pasó el fin de semana con los puntos perdidos y la victoria de Libertad, directamente Copa. Claro, sí, ya no es inalcanzable prácticamente el Libertad. Ya volvemos. ¿Con qué partido? River Cerro. Farmacia River Cerro. Bueno, estamos. ¿Quién arranca? Yo, señor Pancho. Pancho, River Cerro. 40-60. Gana Cerro. Ricardo. 40-60. Gana Cerro. Víctor. 40-60. Gana Cerro. Niño. 40-60. Gana Cerro. Farmacias Catedral y Gastavoz, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas realizar. Te olvidas 627 7000, escribinos al WhatsApp 0985 689 701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral, amamos cuidarte.
Ahorraste un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed de refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yoteña S.A. 1224. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris presenta su variada línea de té. El té de jengibre baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético y elimina gases del estómago. Arcoiris con sabor y confianza. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores, hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. 30 nota pactada con el técnico luqueño a cargo de ustedes, compañeros, por favor. Después tenemos nuevamente la entrevista a Justo Villar sobre el final. Ya volvemos. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados porque todas sus naftas cuentan con control de certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargón combustible con calidad certificada Cargán Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina la excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria SEA. 1225. Llegó yogur con cereales en La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlas en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. ¿Qué partido tenemos? El partido siguiente, el duelo de la fecha, Guaraní Libertad. Guaraní Libertad. Está de cumpleaños la señora Norma Brizuela, la mamá de Víctor, de Diego, nuestros compañeros, hablo de nuestros compañeros de la radio. Así que por el Día de la Madre, Víctor. Sí. Decirle tus palabras a tu mamá Norma. Muchísimas felicidades a mi mamá, la señora Norma Brizuela, está prendida a la programación. Infinitas gracias por siempre apoyarnos, no solo a mí, a Diego, a Fede, porque gracias a ella también nosotros podemos seguir esta carrera en el periodismo deportivo. Así que muchísimas felicidades, que pase un excelente día y estaremos celebrando con él. Mamita, mamita, mamá, qué suerte volverte a encontrar. ¿Quién canta, Víctor? Ni idea, señor. Giacomonti. Un fenómeno. ¿Cuándo actuó en el Club Guaraní Giacomonti? ¿Qué año? Menos, no. En 1966, en el mes de octubre, su primera presencia en Paraguay. Giacomonti. Mamita, mamita. Bueno, a todas las madres en su día, que pasen bien, congratulaciones, y las que no la tienen, bueno, grato recuerdo y el cariño, la que no están. Así que a todas las madres del país, que pasen bien. Las paraguayas, las que están afuera, las que viven acá, porque el Día de la Madre se festeja hoy. Muchísimas felicitaciones. Que tú me cantabas con tanto amor. Ese 27, aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. ¿Saben qué grupo de verdad? Cuando te necesito. No, los nocheros. Presente. ¿Te la gusta, Vito? Los nocheros. Mi mundo se transforma. A todas las mamás entonces, en su día, muchísimas felicitaciones. Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana. Una mujer que siendo vigorosa se estremece con el gemido de un niño. Y siendo débil se reviste a veces con la bravura del león. Una mujer que mientras vive, muy bien, no la sabemos. Muchísimas gracias, Gustavito, a todos. Muchísimas gracias también. Ya que hacemos todo para todas las madres en todo. Ya volvemos.
Bacterikill, poderoso desinfectante que limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido en aerosol con el sello de calidad base. Dice acá doña Pilar, mi mamá apoya a los nocheros comandantes. Lo otro es muy viejo, dice, saludo a doña Pilar, la mamá de nuestro compañero y colega Gustavo Sama. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Qué partido tenemos? Guaraní, Libertad. Y para mañana, para el lunes, ¿verdad? Ah, sí, Nacional Olimpia el lunes. Bueno, Guaraní, Libertad. Comandante, vos, ¿quién comienza? Ricardo. Ricardo. 40-60. Gana Libertad, Pancho. 40-60. Gana Libertad, Víctor. 50-50. Empate, Jorge. 40-60. Gana Libertad. Muy bien. ¿Y la nota con el técnico luqueño? En proceso. Ahora vamos, señor Villaguasar, en segundos. Muy bien, ya volvemos. San Martín es territorio Erimark, Marque López y Leonía Sobayala también son territorios Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super A95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo, carga Super A95, Copetrol, vamos. 12:30. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapaternos para Gol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y CRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Búscala bases y condiciones en granvialit.com.py. Saluda a mi madre que está en Buenos Aires, no hace casi años que no la puedo ver más, dice. Doña Lili, dice Sergio Lauserker. Así que doña Lili, a usted también muchísimas felicitaciones por el Día de la Madre y a todas las mamis. Digo, las nuestras, las paraguayas y las extranjeras que están acá también. Por eso evoluciona eso. A todas, muchísimas felicitaciones. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Pasa por Electroban y adelanta el regalo por mamá y tu primera cuota recién en julio. Ingresa a electroban.com.py, escríbenos al 0982 60 2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Y el técnico luqueño? Está allí, se acerca Gerardo, ahora sí, lo tenemos, al señor... Muy bien, ustedes, con el técnico, nuevo técnico de Sportivo Luqueño. Perfecto, el señor Alfredo Berti, quien nos atiende gentilmente, nuevo entrenador de Sportivo Luqueño. Señor Berti, esto es Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien, todo muy bien. Gracias por atendernos. Antes que nada, cuéntenos esta nueva experiencia, este desafío que representa Sportivo Luqueño. De a poco se va interiorizando con lo que tiene en el plantel. Sí, seguro. Ya estamos interiorizado con el plantel, con la plantilla del equipo y bueno, ya esperando el partido de hoy, bueno, el desarrollo del partido de hoy, bueno, y después hacernos cargo del equipo desde el lunes, ¿no? ¿Qué fue lo principal o lo que más tuvo en cuenta como para agarrar este desafío, esta propuesta del Sportivo Luqueño? Y le pregunto si fue una negociación larga, se fue dando más rápido que en otras situaciones como para llegar a un acuerdo definitivo con Luqueño y ya estar aquí trabajando en Paraguay. Sí, un desafío, como usted lo dice. Sabemos que el club futbolísticamente no está bien y bueno, y el desafío que tenemos tanto los dirigentes como nosotros es tratar de acoplarnos rápido al equipo y bueno, y empezar de cero y saber que es un desafío importante para todos. Y apenas el día de su presentación usted admitía que no consideraba de por ahí lo más prudente agarrar el equipo inmediatamente y dirigirlo hoy ya desde la banca. Por eso es que le da el respeto, entre comillas, por así decirlo, al trabajo que se venía haciendo. Hoy va a estar mirando todo lo que sucede en el partido en Villaliza y ya a partir del lunes empezar a trabajar con sus indicaciones. Claro, así es. Yo creo que sí. Hemos llegado el jueves y me parecía un poco desprolijo e imprudente y bueno, y faltarle un poco el respeto a la gente que había empezado la semana, ¿no? Así que creo que lo mejor es la que dirijan el partido los entrenadores que
iniciaron la semana para darle un marco de tranquilidad también a todos los futbolistas y bueno y que en una semana no tengan dos entrenadores que lo dirijan, ¿no? Don Alfredo, antes de venir, ¿qué referencias tenía del fútbol paraguayo y cuál fue la razón por la que decidió justamente venir a dirigir a nuestro país? No, conociendo ya el fútbol paraguayo y también conociendo la idiosincrasia de este club, un club con mucha pasión, con mucha hinchada, así que eso nos gustó, y sabiendo que el equipo no está pasando un buen momento, y bueno, hoy es lo que a uno lo motivó, ¿no? Tratar de empezar de cero y de tratar de cambiar la imagen de este equipo, ¿no? Así que bueno, el desafío es ese. ¿Y cómo va encontrando de lo que vio el nivel de competitividad del torneo paraguayo? Creo que son partidos muy parejos todos. Si bien hay equipos que sacaron una diferencia de puntos, pero bueno, me da la sensación de que todos los partidos son muy friccionados, muy jugados al límite y muy parejos, ¿no? Así que bueno, creo que haremos hincapié en eso, ¿no? En tratar de hacer un equipo ordenado y sabiendo que tratar de cometer la menor cantidad posible de errores, de desatenciones, porque bueno, el fútbol está muy parejo, no tanto en Paraguay como en todo el mundo, así que bueno, esa es el deseo que tenemos, ¿no? Tratar de hacer un equipo que compita de igual a igual con todos los rivales, ¿no? Leíamos un poco referencias sobre el estilo de los equipos que dirigió, siempre apostando a lo ofensivo, tener una propuesta también interesante desde ese punto de vista. ¿Va a tratar de implementar eso con el Sportivo Luqueño? ¿Cuál es la filosofía de Alfredo Berti? No, bueno, la filosofía en estos momentos es dar tranquilidad a los futbolistas y tratar que puedan desarrollar sus condiciones, sus conocimientos con tranquilidad, ¿no? Creo que en estos momentos es el momento de que más tranquilidad tiene que salir de la parte del cuerpo técnico y bueno, y tratar después de ir a medida que van sucediendo los entrenamientos, ir agregándole condimentos futbolísticos y bueno, la idea futbolística y bueno, creo que también es muy importante tratar de hacerlo juntos, de que el convencimiento llegue con naturalidad, tratando de no imponer condiciones, sino charlar con el futbolista y bueno, y encontrar lo mejor para este momento del equipo, ¿no? Alfredo, usted mantiene siempre el contacto permanente con el Tata Martino. ¿Lo llegó a utilizar para pedirle referencias del fútbol paraguayo, algo por el estilo, antes de tomar esta decisión? No, con Gerardo hablamos, nos hemos visto, nos veíamos cuando estaba yo en inferiores hace 6-7 años atrás y él volvía de la selección de Paraguay a ver las inferiores y bueno, y estábamos conectados de esa manera, pero no tengo un vínculo diario, ¿no? Y cercano de charlar periódicamente con él, pero bueno, hemos jugado juntos, hemos compartido equipos juntos y seguramente Gerardo es una persona que uno aprecia y respeta, ¿no? Ya mirando lo que se viene, quedan los últimos partidos de la apertura, pero seguro la proyección y las ideas que van surgiendo ahora tienen en mente lo que va a pasar más adelante en el segundo semestre. ¿Se comenzó a hablar ya con los directivos de posibilidad de incorporaciones y todo lo demás? No, todavía no hemos charlado de eso, ¿no? Creo que bueno, quedan 3 partidos muy importantes y bueno, hay que enfocarse en estos 3 partidos y después cuando esté el receso empezar a delinear un poco todo lo demás, pero por el momento estos 3 partidos son fundamentales para el club, ¿no? Lo último que le quiero preguntar, y agradeciéndole una vez más por el tiempo, del plantel actual de Luqueño, ¿hay algún jugador con el cual ya trabajó anteriormente o lo enfrentó por lo menos en alguno de sus equipos en el fútbol argentino?
Yo cuando estuve en Belgrano de Córdoba lo llevé a Enrique Borja. Enrique estuvo conmigo en Belgrano de Córdoba. No lo pude utilizar porque lamentablemente llegó y bueno, y tuvo una lesión y no pudimos coincidir. Pero ya Enrique lo tuve en un plantel. Quiero volver al tema de estilos un poco para hablar. La formación que más le gusta, le termina convenciendo, digo, de formación táctica. Y los estilos también te lo generan los futbolistas que uno tiene, ¿no? Por eso digo que hay que, en ese sentido, lo importante es que más que el estilo, el espíritu que uno le propone a los equipos, de mirar el arco de frente, de tratar de sumar mucha gente en ataque, cuando uno ataca, tratar de defender también con mucha gente. Creo que la intención, más que la táctica que uno puede utilizar, es el espíritu que le puede agregar a los futbolistas, ¿no? De querer jugar de igual a igual con todo, de ser agresivo, de ser aguerrido, ¿no es cierto? No dar ninguna pelota por perdida. Así que bueno, esa es la ambición, ¿no es cierto?, que tenemos para cualquier equipo que dirigimos, ¿no? Que sea un equipo que se plante de igual a igual con cualquiera y que defienda con mucha agresividad y bueno, y que ataque con mucha audacia, ¿no? Así que eso es lo que uno pregona siempre en todos los equipos donde va. Señor Alfredo Berti, muy agradecidos aquí desde Fútbol a lo Grande Radio Monumental por tener la chance de hablar con usted, que sea con éxitos este ciclo en el Sportivo Luqueño. Gracias por el tiempo. Bueno, hasta luego, gracias, hasta luego. Así pasaba Alfredo Berti, nuevo entrenador del Sportivo Luqueño. A partir del lunes se hace cargo del plantel y estará observando en Villaliza lo que sucede entre Sol y Luqueño. Allí están las palabras del nuevo técnico del Sportivo Luqueño, Luis. En Toyota S.A. nos adaptamos a su tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado, envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyota en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeños, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia y mejora su producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Actualizamos la tabla de posiciones de la intermedia, luego los marcadores de la fecha. El triunfo del 3 de febrero ante el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. Lo ubica tercero en la actualidad al 3 de febrero, 12 puntos. Primero el General Caballero de Mallorquín, que juega mañana, 15 puntos. Segundo Independiente, que tiene 12, juega el lunes. 3 de febrero trepó al tercer puesto. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Más info en unisal.edu.py. Llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asado y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye, representa Frutos de los Andes. Por su parte, San Lorenzo, que igualó ante Santaní, fue a la línea de 12 puntos, quedó cuarto el conjunto Rolladito, está quinto Resistencia con 11, juega mañana ante General Caballero. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, aro de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz, en la web ciopar.com.py, o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se tienen con Control Energy. Anímate a probar sus puntos estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Sumó sus primeros 3 puntos. General Díaz le ganó ya a Rubio Ñu 1-0. Líbrate de los dolores y de carrera energía con Etidol Plus. El ibuprofeno en cápsulas blancas de protección con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Puertos 22, esquina Lijella, la teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida.
Más de repaso de la categoría intermedia dentro de lo que se viene y también la tabla de goleadores. Hoy 2 goles más de Digno González. Con esto trepó a 9 goles. Digno González es el goleador de la intermedia, tiene 9 goles. Marcelo Ferreira de Independiente 4. Julián Benítez de Resistencia igualmente 4. Pero el goleador de la intermedia es Digno González. Mamá se merece la mejor moto del país. Llévate mismo la HB 110 Luxury y la HB 110 Maruti en mini cuotas semanales sin entrega inicial. Y además te llevas de regalo un electrodoméstico para mamá. Comunicate al 0981 48 41 35. Seguinos en Facebook como @leopardY. Pasión por hacerme las cosas es impulsar la transparencia y la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia de fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacerme las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Y estamos pasando lo más importante, Rodrigo, para el flyer correspondiente igualmente. La primera parte, siempre el concepto de lo más importante del texto correspondiente dentro de lo que vendrá. Vamos con el repaso de los 2 partidos hoy del torneo local. Sol de América Luqueño, 17:45. Mamá se merece las mejores marcas y los millonarios premios con CNT. 1.900 millones en el poderoso, una Chevrolet Camaro del grandioso y silencioso, $20.000 y la versátil Audi Q2 0 kilómetro. Pedí CNT 2.800 millones en premios Chepremoy. Motovisica, licores, productos y accesorios para todas las marcas. En motos y bicicletas, precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francis y 50 Casipulo Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235 Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio. En obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. O llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Sol Luqueño, 17:45. Y más tarde estamos con 12 de octubre, Guaireña. Este partido a las 20 en Itagua. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia ofrecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Cebollana 751 Casi que el Choco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter de Fleming. El regalo para mamá lo encontrás en IO Smartwatch Huawei GT2. Avanza 1.480.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Hacemos envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés y la primera cuota la pagas recién en los 90 días. Comunicate al 414-3030 en Visión Banco, vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. River Cerro Porteño, mañana 17:45 en los Jardines del Grito. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Ecam, Brucuya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. En La Plata, en Peñas, te seguimos ofreciendo la mejor calidad y tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata, en Peñas es justo lo que necesitas. Guaraní Libertad juegan mañana a las 20 en Dos Bocas. Sanitarios y cerámicas se dedican a importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esbellana Pasos, el viaducto de General Santos, San Isidro, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran super sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. A repaso de partidos, el día lunes se juega Nacional Olimpia en el Arsenio Rico a las 18. Vivir la experiencia en Tiendas Montana, línea de pintura para todos los bolsillos. Transformamos nuestra nueva tienda sobre el país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos de los locales. Casa Central, Sevillana, Casa de Rieles de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981-143-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de Opisa, prácticas de reproducción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con financiera más picante y la tradicional. Opisa, nutriría sabor a tu vida. Así se da la fecha 16 del campeonato. Hoy, Sol Luqueño, 12 de octubre, Guaireña, 17:45 el primer juego, 20 horas el segundo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py.
Tu nuevo espacio te espera el Parque de San Francisco, Cagua Sur de la Lotadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13 a San Minuto del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa en nuestras redes como la Lotadora Inmobiliaria. Llámanos al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, un herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fortando del Amor, Avenida Carlos J. Fernández y Rubio. Rentamac.com.py. La situación de Almirón, el seguimiento de los paraguayos en el exterior. Jugó ayer su equipo del Newcastle, Víctor. Sí, ante el Manchester City, un partidazo. Victoria de Manchester City 4-3 ante Newcastle. Almirón fue titular y completó los 90 minutos. Cabe resaltar que su equipo ya se salvó del descenso, no corre ningún tipo de riesgo y juega para completar el calendario porque tampoco aspira a posiciones europeas. 16º Newcastle, se salvó porque ya saca 12 puntos de diferencia y quedan 2 jornadas en la Premier League. Buen punto, 2 fechas y termina la... 2 fechas y termina. Estilugar, muebles electrodomésticos en general, financiamos el CJ a precio contado. Avenida Pinedo, Casareví, número 12, Concepción. Estilugar. Abre una Amstel y descubre el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, servicio oficial de la Copa Conmebol Libertadores. El VAR en partidos como un seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Shorty, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Shorty, que buenos están con la calidad de la cooperativa Shortizar. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual con un plazo hasta 36 meses y hasta 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Sumata Bancop, un banco para todos. Bancop, un banco con raíces. Repaso de la semana copera. Cerro Porteño está jugando ante Atlético Mineiro el miércoles a las 20 en la Nueva Olla. Cerro Mineiro, 20 horas. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad de Seguros Avenida Mariscalapa 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, es Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo puedes conseguir en Empresa Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El jueves, Olimpia ante el Inter de Porto Alegre, igualmente en nuestro país. El jueves a las 20, Olimpia Inter, repaso de la Copa Libertadores y los paraguayos. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Y Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Avisa, niño, sí, señor, porque los oyentes van a felicitar a sus madres. ¿Sí? Sí, antes, señor, queremos felicitar a Digno González, está como goleador y está en línea también, anda muy bien. Muy bien, ustedes con Digno González. 9 goles en la categoría intermedia, a base de goles está... Venía de un doblete. De un doblete, ahora volvió a marcar y está Digno González, lo vamos a saludar destacado en el 3 de febrero. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo está Digno? Buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, un saludo ahí para todos ustedes en la mesa y para toda tu audiencia. Vení fino, derechito, dulce, todos los adjetivos ahí que podemos describir para un goleador después de la situación propia que pasaron ustedes a la espera y ahora venís allí fino con los goles Digno. Muchísimas gracias, antes que nada, en lo personal contento por el momento que estoy viviendo ahora, gracias a los compañeros del trabajo duro, constante día a día y también de la espera que tuvimos el año pasado y la incertidumbre de no jugar. Yo creo que este año estoy aprovechando al máximo y se me están dando las cosas. Totalmente, en una categoría donde está todo muy parejo, si miramos la tabla, o sea, 3 puntos vitales sacaron de un reducto siempre difícil como es Pedro Juan Caballero, ahora están tercero momentáneamente buscando el ascenso. Sí, este año más que nunca el torneo está bastante difícil, es muy parejo todo. Nos llevamos a 3 puntos, a 6 máximo de que está arriba, entonces yo creo que es un lindo torneo el de este año, sabiendo de los cupos que hay para subir a primera. Dentro de la situación propia de la categoría intermedia, el partido hoy, una buena cantidad de goles, ¿cómo se fue dando el desarrollo del partido ante el 2 de mayo que lo terminaron por ganar, Digno? Sí, se convirtieron varios goles de ambos equipos, gracias a Dios nos tocó traer la ventaja, ¿verdad?
teníamos varias opciones, varios contratos para liquidar, pero las mismas empresas nuestras nos hicieron el 4-3, pero ya casi terminando y gracias a Dios llevamos los 3 puntos ciudadanos. Que sea con éxito para lo que se viene. Ahora estoy observando el calendario. Se enfrenta a la próxima fecha Fernando, ¿verdad, Digno? Fernando Lamora. Sí, jugamos contra Fernando ya de local el próximo fin de semana. Excelente, gracias, Digno, muy amable. Dale, cuando gusten. Digno González, jugador del 3 de febrero, llegó a 12 puntos el 3 de febrero, está tercero y 9 goles. Es el goleador en la actualidad en la intermedia. Digno González, Luis. Porque ellos se merecen lo mejor. Por tus compras en Punto Farma, acumulas cupones electrónicos para ganar uno de los 20 cambios de look para mamá y papá. Incluye sesión de belleza, asesoramiento de imagen, voucher de compra y sesión de fotos. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, mimamos a mamá y papá. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. ¿Qué número, niño? 618-4700. 618 Si están con la 4700. mamá o quieren recordar la mamá, con gusto háganlo. Gustavito va a musicalizar este momento de homenaje a todas las madres. A todas las madres. ¿Qué número, niño? 618-4700. Lo van a exteriorizar a través de esta línea telefónica. ¿Qué número, niño? 618-4700. Y aprovechar para mi madre igualmente, la señora Gladys Sosa, un saludo y un feliz día igualmente. Pancho. Sí, a mi madre también, a doña Lidia María Borja de López, que está ahí en la casa y siempre todos los mediodías pone la radio y escucha Full a 618-4700. 618-4700 para el saludo a la madre correspondiente de Gustavito. Habilitamos la línea ahora sí. Canción estaba en producción con algunas llamadas. Ahora sí habilitamos. 618-4700. Entra a la cancha de Nueva Cheddar Bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo en media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_py. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El Guapo Agricultura de Botellel para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort, estilo Guapo. Su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Guapo. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Y si nos llaman, estamos. Pues si está la consola bloqueadita, pero tuvimos la intención de que lo hagan a través del aire. Hay mucha gente que lo hizo a través del WhatsApp. Nosotros queremos cumplir con la audiencia, también lo hacemos con mucho gusto. Ahora sí liberaron de producción las líneas, señor, ya están los oyentes. Por eso decía Gilio, por eso yo conozco el tema. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola. Hola. Sí. Hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Arturo. Bueno, ¿a quién? A tu mamá, nombrala a tu mamá, lo hace desde el alma y está bien. De Paraguay y a mi señora madre Eusebia Ojeda. Eusebia, muy amable, muy amable. Bueno, si están con ella, si no está más. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decirle gracias, mamá, con un regalo de Tupí. Hasta hoy te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco. Si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota laboral recién en junio. Sé feliz, mamá, la gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Bueno, está bien. Nosotros tuvimos la intención de hacerlo, deben estar con la mamá, compartiendo, no hay problema. En lo que damos con esto, con la llamada, con la gente que llame, felicita a mamá. Volvemos entonces al campeonato Copa 12-58. Si tienes antojo de buen almuerzo todos los días del mismo Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Síguenos en Instagram como Comedor Mamá. Cuidala tu vehículo cargando combustibles en las estaciones del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y emblastinos con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
En el mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermabail. Llámanos al 218-4000, seguinos en redes Caja Mutual. Bueno, con el campeonato actualmente, Libertad 32, Olimpia 27, Cerro 27, Nacional 26. La lucha sigue por el título, compañeros, ¿no? Sí. Libertad. Gran posibilidad para Libertad, definitivamente, porque en el caso de Olimpia y Cerro habría que ver qué equipo va a poner Olimpia, pero me parece que los dos definitivamente se juegan a la Copa, como que priorizan ya definitivamente su clasificación, los dos buscan eso, y Libertad se corta solo, depende de sí, Libertad. Veremos hasta qué tanto Guaraní le puede llegar a meter allí, un término del viejazo por el palo en la rueda, pero habría que ver, Guaraní si puede realizar eso. Por lo menos en la pista que da Cerro va con un equipo bien alternativo y Olimpia creo que va a caminar por allí. Estos son los partidos donde Guaraní también suele terminar complicando, cuando ya no es un rival que está en pelea, termina siempre haciendo partidos a los grandes. La, y lo otro la situación también, que tiene Libertad hoy día es que tiene 2 partidos de ventaja encima. Era diferente si era un partido. Claro. Se tropezaba un juego y en los demás recuperaba. Pero aquí tiene que tropezar 2 veces Libertad y sumar Olimpia y Cerro. Y esa es la situación que lo tienen retrasado ambos dentro de lo que se viene. y el triunfo de Olimpia en Copa Libertadores también me parece que cambió un poquito la película, porque otro iba a ser, si es que Olimpia traía un resultado negativo, ahí sí me parece no había ningún obstáculo para poner un equipo titular, pero al terminar ganando y tener las posibilidades en Copa, también me parece que va a terminar apostando por la Copa Libertadores. Vamos con Rubén Di Toro, presidente de Libertad. Realmente cuesta estar al frente en los dos certámenes, pero gracias a Dios se están alineando los astros y los resultados también se dan. Nosotros hacemos lo nuestro, pero también de repente los resultados son beneficiosos para nuestras pretensiones y hoy por hoy nos dejan en la punta de los dos campeonatos, ¿verdad? Hay cosas que mejorar, porque la tabla colabora. De hecho, estamos hablando de un campeonato donde está muy cerca del título y ahora tiene Goianiense en partido de vuelta en carácter de revancha. Te pregunto, ¿hay cosas que todavía están ahí que deben preocupar o preocupan? Sí, indudablemente hay muchísimas cosas que hay que trabajar, que se trabaja, ¿verdad? Que algunas se corrigen, otras todavía no podemos hacerlas del todo, ¿verdad? Pero se procura, se trabaja. Primero lo importante es que se identifica, se sabe cuáles son los problemas y después tratamos de ir mejorándolo de partido a partido. Tenemos todavía muchos problemas en la definición de los partidos, ¿verdad? Generamos muchas ocasiones de gol, pero no las convertimos y eso muchas veces nos da intranquilidad en el resultado y terminamos un poco apretados cuando era un partido que de repente podíamos tenerlo cerrado, digamos, con más tranquilidad. ¿Y te acuerdas, Cardoso? ¿Renovó hasta cuándo? Por un año más. Un año más. Un jugador importante de la talla de Tacuara. ¿Se lo siente bien en Libertad hoy a Tacuara, presidente? Sí, tanto él como nosotros estamos muy conformes y muy a gusto. Es un jugador extraordinario. Bueno, no a describir la parte futbolística, ¿verdad? Porque ya su currículum lo avala. Pero aparte es una persona extraordinaria que colabora mucho, trabaja mucho con los chicos, ayuda, los aconseja. O sea, para nosotros es una persona muy valiosa. Presidente, ¿y hay planes de renovaciones con otros jugadores con quienes se va conversando, negociando? ¿Podrían ser anunciadas otras renovaciones en los próximos días? De momento no hay nada, tenemos contratos todos vigentes y estamos todos al día. Indudablemente al terminar siempre los torneos hacemos una evaluación global con el técnico, con el cuerpo técnico y ahí se verá, ¿verdad? Si hay algunos que no cumplieron, ¿verdad? Con lo que se esperaba y bueno, y vemos que hay necesidad de reforzar el equipo en algunos lugares o definir con alguien, bueno, ahí se conversará en su momento, ¿verdad? Pero de momento eso ni se habla. ¿Y el caso del técnico hasta cuándo tiene contrato Garnero? Garnero tiene hasta fines del año que viene. Hasta diciembre del próximo año. Doctor Di Toro, muchísimas gracias por tu tiempo, doctor. No, el doctor
placer es mío, Arturo, conversar con ustedes. Gracias, muy amable. El presidente de Libertad. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Muchísimas gracias, Jorge Sosa Niño, a José Corbalán de San Miguel de Misiones que trajo chorizo misionero. Así mismo, José ¿Qué le regaló? Corbalán, gracias. El día de ayer se acercó y no. ¿O antes de ayer? Antes de ayer, ya en realidad, sí, fue el jueves. Mi disculpa a José Corbalán de San Miguel Misiones. A José Corbalán, muchísimas gracias, José, valoro muchísimo tu atención. Había prometido al aire y yo cumplo en retribuirle la atención. A José Corbalán de San Miguel Misiones, por el obsequio del chorizo misionero. José Corbalán, muchísimas gracias. Y saluda al niño Jorge, que nos conocí en el pasillo del canal, Benito Maldonado, niño. Sí, saludo para Benito, fiel. Saludos a todos de la mesa, dice. Sí, fiel oyente. Gran abrazo a Benito Maldonado, ya volvemos. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López Esquina Libertad. Seguirnos en Facebook e Instagram. Teléfono 0986-252-555 Espina Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo. Llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría. Elegí Kenton Chacomar. Respaldo total. 135. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón, y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, millones en vales para mamá y papá, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Hablamos con... ¿Quién es el técnico de General Díaz? En la actualidad, Ferreira. Víctor Ferreira. Habló Cachi Ferreira. Aún no lo estamos buscando en producción. Después de 25 partidos ganó General Díaz, 25 partidos sumando ¿El año pasado? Sí, el año pasado. ¿El técnico el 3 de febrero? Lorenzo Cabañas. Lorenzo Cabañas. Sí. ¿Y por qué no hablan con él? Vamos a ¿Cuánto tiene el 3 de febrero? Ahora llegó a 12 puntos, se ubica tercero. Muy buen puntaje del 3 de febrero. El triunfo de hoy lo acomoda allí arriba en la pelea al equipo del 3 de febrero, tercero. Por eso. Bueno, sí, media hora clavado. Sí, por eso digo, 13:30 me lo están pidiendo Red Monumental Satelital. Justo Villar, ya volvemos. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Están en otra cosa los muchachos, porque antes los sábados musicalizábamos, charlábamos, hablábamos. Hoy el Día de la Madre, llamó un oyente, llamó otro, y ahí quedó con relación a esto el Día de la Madre también, y el saludo de toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, o tema libre, lo que quieran, así. Lorenzo, el que jugó en Cerro, sí, el mismo, sí. El mismo, sí señor. Muchísimas gracias, Oscar, lo teníamos fuera, a Lorenzo Cabaña, el mismo, técnico del 3. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantiza unas amplias coberturas médicas con los mejores médicos y es el sanatorio del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Antes nos llamaban, nos seguían al mediodía, nos ignoran. ¿Qué número, niño? 618-4700. Parece que como que le estamos suplicando que nos llamen. Voy a decir que ya están dando vuelta al mundo, que gustadito los muchachos. Compadre, no te acabes el licor, no te lo eches. Así que los muchachos ya están dando la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Tira sobre 13-8. Hace como Alex y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza NGO. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Más el agente de Western 1 en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Hola. Arturo, estoy escuchando a
Y bueno, Gustavito parece que tiene razón. ¿Qué número, niño? Sí, 18. Gustavito tiene razón. ¿Eh? Tiene razón, Gustavito. Y vos pues estás dando la vuelta al mundo ahora. Estoy por Corea del Norte. Listo, Olema. Seguimos, Luis. Para el BNF, la inversión más rentable de los sueños, como los de muchos empresarios que se siembran a más. Y gracias a los créditos para exportadores, hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad del país existe fomento, BNF 60 años priorizando su desarrollo. Gustavito, fácil ser generoso con plata ajena. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cómo andamos, Miguel? Te saluda de Encarnación y quiero pedirte un gran favor. Sí, Miguel. ¿Te acordás que una vez te había llamado y que mi mamá me retaba y mi señora me retaba por haberte escuchado? Mandale un poco saludo, por favor, te están escuchando las dos. ¿Dónde están tu señora y tu mamá? Estamos en el patio de la casa de mi mamá, en Cambuireta. Pero ellos están contigo, ellas están con vos. Y están ambas conmigo. ¿A tu lado? Sí, a mi lado. Y dame con tu mamá primero. Y mamá y papá era que le llevaban a Alfredo Mendoza en su práctica y... ¿Qué te va a contar la historia? Muy bien. ¿Y con quién hablamos ahora? ¿Tu mamá? Con mi mamá, doña Nelly. ¿Dónde está doña Nelly? ¿Cómo estás? Hola, señora. Muchas felicitaciones. ¿Cómo está pasando, Nelly? Sí, pero la verdad las cosas muy bien. Acá vamos a comer el asado en nombre de todas las madres. Muy bien, en nombre de Alfredo Mendoza, cariño para todos ustedes. Gracias. ¿Cuántos hijos tiene, señora? Todas las madres. ¿Cuántos hijos tiene? 5. ¿Y cómo anda Miguel? Miguel. Y Miguel anda muy bien. Gracias a Dios. Mediante jugaba, él muchos conocidos tiene y la verdad de las cosas en su trabajo también. ¿Y cómo anda la nuera? La señora de Miguel. Entendió el trabajo que le hice porque antes le pegaba yo para estudiar. Ah, no, ahora, pero eso es un pegarle para que preste atención. Él solo ya nomás. Bueno, ¿y cómo se llama su nuera, señora? Mi nuera se llama Noelia Aquino. ¿Y dónde está Noelia? Una señora tiene. ¿Cómo? Una hermosa señora tiene, Noelia Dame una Aquino. poco tu nuera. Sí, mi nuera, te paso con ella. Muchísimas gracias. A usted, señora Nelly, a usted. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo está, señora? Muy bien. ¿Nombre? Noelia. Noelia, compartiendo con la suegra y suegro. Con la suegra y los suegros. Y bueno, que tengan un feliz día y muchas felicitaciones también para vos. Muchas gracias, Arturo. Un saludo muy especial para todas las madres del país. Decirle que no me rete más, Arturo. No, pero el hombre de la casa soy un tipo como obvio, Miguel. Saludos a la familia, Miguel. Gracias por llamar desde Encarnación. Abrazo y saludo, Arturo. Siempre te escuchamos. Gracias, muy amable, Luis. En la Paraguaya Inmobiliaria te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste de disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Carga de calidad certificada de barcos y rodados. Porque todas sus nastas cuentan con control de certificación internacional, que además de un laboratorio móvil que recuerda las estaciones controlando la cantidad y calidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. Hola. Con los vallenatos. Comandante, ¿cómo están? Bien. Comandante, quiero saludar a mi mamá de Encarnación, Norma Benítez y a todas las madres del Paraguay. Y también ayer fue el aniversario del Club Universal de Encarnación, 104 años de vida. A todas, muchísimas felicitaciones. Los yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola. Dale, Luis. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Panal tiene una variedad enorme de seguros de lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza.
San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Sevillana también es territorio Erimark. Con los accesorios de las marcas, de las mejores marcas para equipar tu vehículo, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahí en el línea paramos ya. 618-4700 me dice Gustavito. No, pero vamos a hacer un paréntesis también, ¿sí? Sí, Y señor. vamos a seguir después hablando del campeonato, de lo que viene. A todas, muchísimas felicitaciones. 13-16. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juga de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! ¿Qué otros países ya dieron a conocer los jugadores seleccionados, aparte de Uruguay y de Brasil? Y hasta ahora es lo que tenemos oficialmente Uruguay y Brasil. Después se van filtrando las prelistas, por ejemplo, para la prensa de otros países, las prelistas de Copa América. Leí algo de Venezuela, también en Colombia la prensa ya va manejando la prelista. Pero así, oficial, hasta ahora Uruguay y Brasil son los dos primeros. Bueno, y podemos repasar nuevamente Uruguay y Brasil, ya volvemos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Superiores para cual 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Bueno, vamos a hablar a Lorenzo Cabaña y después quedan ustedes con él. ¿Cómo te va, Lorenzo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, todo tu grupo en la mesa. Bueno, tanto tiempo, Lorenzo. ¿Cómo va? Contanos ahora en la dirección técnica del 3, la victoria de hoy, muchos goles. Contanos, Lorenzo, y te quedás con los compañeros. Y un saludo del aire, mi aprecio para vos, Lorenzo. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, hace rato que estoy metido en eso. En el 2014 entré con el grupo de gerenciamiento en la parte de la inferior. Y este año sí me está tocando tener la oportunidad de dirigir la categoría, el plantel principal y ahí estamos a cualquier consulta. Y hasta aquí, Lorenzo, te saluda Jorge Sosa, buenas tardes. Buen trabajo del 3 de febrero, hoy en una parada siempre difícil y complicada como es Pedro Juan Caballero. Triunfo, los ubica tercero en la actualidad, 12 unidades allí, todo muy parejo entre los primeros 6-7 equipos en la intermedia, Lorenzo. Sí, hoy pudimos sacar un buen triunfo, la verdad que fue muy complicado. Sabíamos que los machos se hacían fuerte acá de local, pero por suerte acá pues hicimos los goles y los últimos minutos sí nos complicó con la lesión de nuestro central Cañete. Después nos vino la dos pelotas para que nos hicieron el gol, pero por suerte después nos paramos bien y ya nos dio tiempo y fue el 4-3 final. La importancia de tener un delantero que ande fino como es Digno González, que se viene destacando, por supuesto todo el equipo, pero la importancia de tener a un nuevo goleador, Lorenzo. Sí, la verdad que está bastante bien. El otro Rodrigo Arevalo también, que está jugando con él, están jugando bien. Hoy le tocó también hacer el gol. Nosotros le hicimos pico a nuestro delantero, al 9, y se están entendiendo bien. Por suerte, hoy marcó de nuevo los dos delanteros, todos contentos con eso. Y mirando dentro de lo que se viene, Lorenzo, ¿tenés qué tipo de plantel? Que 3 de febrero, por supuesto, se preparó para el ascenso, pero tiene un plantel con experiencia, mezcla de juventud. ¿Qué tipo de plantel tenés, Lorenzo? Y una mezcla buena. Lo más experimentado que son por edad, te digo, por fútbol, el Chino González, que ahora está lesionado, y César Llama, ¿verdad? César ya tiene 36 años, pero todavía sigue jugando como un juvenil, y después la inclusión de Fidencio en la última hora. Después del resto tenemos una media de 25 a 26 años los jugadores que están jugando, y algunos juveniles también que con 20, 21 años. Excelente, Lorenzo, gracias por este momento, muy amable. Cuando guste, un abrazo. Igualmente, Lorenzo Cabañas, técnico del 3 de febrero, en la actualidad tercero con 12 puntos en la intermedia. Sí, correcto, vamos Luis, después tenemos hablando de la intermedia, todo lo que dejó en la fecha hasta ahora con resultados y lo que viene. Amplio destaca la intermedia, Luis Jorge. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chao Resaca. Pasa por Electroban y compra el regalo para mamá, y tu primera cuota lo pagás recién en julio. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, ollas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño.
Sunry S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, seguridad, servicio, telefonía IP, SCTV, Data Center. Por más información, comunícate al 728-8858 o a info@sunry.com.py. Sunry S.A. Vamos con todo repaso de la categoría intermedia. En el inicio de la fecha fue empate en la ciudad universitaria entre San Lorenzo y Santaní 1-1. La Unisalila PF te da esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Más info en unisal.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Abredoles del Chocó Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Azotic Fútbol Álamos, Supercasios Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Esta mañana se jugaron 3 partidos de la fecha 7. Triunfo del 3 de febrero en Pedro Juan Caballero ante el 2 de mayo 4-3. Triunfo igualmente de General Díaz 1-0 ante Rubio Ñu. En las noches de otoño las sensaciones y el placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel My Field. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de protección que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Otro de los marcadores, Fernando de la Mora y Fulgencio Yegros igualaron hoy en el barrio Palomar 0-0. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros jurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunícate al 236-3000. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Gijala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Por el mes del trabajador, llévate una fabulosa AMD LED 150 barotes retirado mismo sin entrega inicial y con un electrodoméstico de regalo. Comunicate al 0981 48 49 35 o seguinos en Facebook como @leoparpy. Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Desde Caguazú, Ronnie siempre está en sintonía. Me fue imposible ingresar, niña. Puede ser un saludo para mi señora Paola y mi madre Rosa. Le estamos escuchando en Caguazú. Saludo para la familia de Paola, Rosa y el señor Ronnie en Caguazú. Mamá se merece las mejores marcas y los millonarios premios con CNT. 1.900 millones en el Poderoso. Una Chevrolet Camarón, el grandioso y silencioso, y $20,000. Y la versátil Audi Q2 0 kilómetro. Petit CNT 2.800 millones en premios Cheporemoy. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casi Julio Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. El Club Atlético River Plate de la Argentina, con relación al superclásico del fútbol de ese país, mañana sacó un comunicado, dice: información del departamento médico en relación con los testeos a jugadores y cuerpo técnico del plantel profesional. Debido a que algunos jugadores presentaron síntomas compatibles con COVID-19, el departamento médico decidió realizar nuevos testeos este sábado 15 de mayo. Luego de los mismos, los siguientes jugadores dieron resultado positivo: Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Boloña, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás de la Cruz, Rafael Santos Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce y Franco Petroli. El resto de los testeos a jugadores y cuerpo técnico dieron un resultado negativo. Asimismo, River informa que suspendió la concentración originalmente programada para hoy en un hotel allí en Buenos Aires. Entonces, este es el comunicado oficial del club River Plate con miras al superclásico del fútbol argentino mañana. 13:25.
Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, mi 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo para mamá lo encontrás en IO Smartwatch Huawei GT2 a tan solo 1.480.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. En mitiendavision.com encontrás todo lo que buscas y puedes abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado. Y con las tarjetas de Visión Banco tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Registrate en mitiendavision.com en Visión Banco. Vos estás primero. Hoy estamos con Sol Luqueño 12 Guaireña. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mañana estamos con River Cerro, Guaraní, Libertad. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron, Fortín Limón con Neclán, Burucuyá, frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron, Fortín Limón con Burucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Para el lunes quedamos con el porcentaje Nacional Olimpia. Sanitarios y Cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Paso del viaducto de General Santos en Icer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran sabor es sinónimo en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar el rojo. Super Espuma 1327. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví la experiencia del cambio, elegí vos mismo el producto del color para tu hogar. Asesores técnicos te esperan en nuestra 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Vamos a cumplir con todos los auspiciantes y luego Justo Villar, Red Monumental Satelital. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de precaución están riquísimas en todas sus variedades y sabores con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Pizza nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización de tapiti-info@tapiti.com.py. 1327. Proyecta tu futuro comprándolo. Tenga Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utaronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora abrita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Nuestra cobertura a la tarde arranca 5:30. Estilugar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, Mendoza, Concepción. Estilugar. Abrió una Amstel y descubrió el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. La vida es como un partido de fútbol y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo. Como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. 1328. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrillero, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tu casa te espera. Aprovecha este beneficio que te da Bancop con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas del 8,9% hasta 570 millones, con un plazo máximo de 20 años. Infórmate más llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Muy bien, la charla con Justo Villar. Creo, compañero, para ir cerrando, que de lo destacable, es decir, haciendo a Justo, lo resaltante me parece en la entrevista, lo de Martínez, Héctor Martínez, ¿no? Sí, que está para ser convocado. Está por para la ser, forma en la tiene que todo para ser convocado. Que le venía haciendo desde Defensa y Justicia y el deseo del jugador de estar en la selección. Eso es fundamental. Jugó en la selección juvenil argentina. Sí. En la sub-17 en el año 2015 jugó sudamericano y jugó mundial. Para observarlo mucho más inclusive de cerca, para aquellos que no lo tienen, mañana va a ser titular en el superclásico del fútbol argentino también. ¿Y cómo anda también el tema de Boca Juniors? Pancho también, ¿verdad? Sí, señor, Boca. Muy bien, estamos hablando de Boca, cerramos la edición de ahora con Justo Villar. Ha sido un gusto, gracias. El Red Monumental Satelital, Justo Villar, él es el gerente deportivo o el ¿qué cargo tiene? Gerente deportivo de la selección nacional, señor. Gerente deportivo, ¿verdad? Así mismo, por lo menos. No, justo para no equivocarnos. Antes de tuitear busqué eso también en la página de la APF, decía eso, gerente deportivo de la selección paraguaya. Muy bien, aquí tenemos Red Monumental Satelital. Estamos hablando, yo te decía, ya dio Uruguay esta mañana, ya dio Brasil,
los partidos que vienen, y yo estaba diciéndole a los compañeros que habrá una lista a hacerse conocer el jueves, pero queremos para la afición deportiva, a través de el gerente o director de selecciones, charlar sobre este tema. ¿Cómo está el plantel, Ipané? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Berizzo y su cuerpo técnico para arrancar la charla justo? En realidad nosotros estamos ansiosos, sabemos de que tenemos una fecha sumamente compleja, la eliminatoria de esta fecha 7 y 8 que se suman a la Copa América no estaba en los planes porque en realidad se traspasaban unas fechas y terminamos jugando esto así de esta manera. Pero bueno, nosotros yo creo que hay un seguimiento muy especial a los jugadores, obviamente que están afuera, que son los que se miran a través de video y todo lo demás acá a nivel local. Tenemos al cuerpo técnico de la selección que van a casi todos los partidos, todos los fines de semana para ver el andar de los jugadores que podemos tener y hay una expectativa muy grande, no solo de parte nuestra, sino que también de parte de todos los jugadores de poder volver a estar juntos porque hace bastante tiempo que no estamos y por supuesto de poder sacar puntos importantes en la eliminatoria. El otro día me decía un amigo que habló con el maestro Tavares y decía, le preguntaba sobre la Copa América y decía, ¿qué Copa América? Yo juego eliminatoria en junio, después veo qué hay. O sea que nosotros de la misma manera creo que vamos a pensar exclusivamente en la eliminatoria, lo que viene esta fecha y después veremos lo de la Copa América. Es decir, hay prioridades, ¿no? Sí, yo creo que si nos ponemos a pensar y analizar, nuestra prioridad sin duda es la clasificatoria al Mundial y estas dos fechas que nos tocan antes de los partidos de Copa América. Totalmente de acuerdo, incluso justo en mi forma de ver, después los compañeros te preguntarán, en mi forma de ver, yo creo que tenemos que separar Copa América y eliminatoria, como lo dijo el maestro Tavares y vos compartís. Cosas distintas, situaciones distintas, objetivos. La Copa América indudablemente da, pero yo creo que la prioridad por donde se lo miren tiene que ver con las eliminatorias y la próxima Copa del Mundo. Sí, definitivamente. A todos los entrenadores que uno pregunta, de seguro te va a decir lo mismo. Y nosotros, nuestro pensamiento es lo mismo. O sea, eso no va a cambiar porque, aparte de la posición en que estamos nosotros, de que estamos en una posición expectante, en estas primeras fechas que se jugaron, quedamos dentro de todo bien parados. Obviamente que nos hubiera gustado estar en mejor posición, pero es lo que nos toca hoy día, pero estamos mejor que en muchas otras selecciones, incluso de la primera que vamos a enfrentar. Por tanto, debemos aprovechar esta circunstancia, situación que tenemos y seguir, si Dios quiere, poder sacar un poco más de ventaja en ese sentido. Bueno, yo hago una pregunta más y los compañeros, porque es muy grato hablar con Justo, director de selecciones. La pregunta es esta, Justo. Hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, proyectos que se hacen. ¿Resultan o no? ¿Qué impresión te causa hoy la presencia de los jugadores paraguayos en el exterior? Y charlando con Berizzo, ¿es la base la que se venía jugando con la eliminatoria, el microciclo, el presente, lo que nos lleva a la pregunta, lo que viene? El presente de los jugadores a nosotros nos deja tranquilos. Hay jugadores que están jugando muchísimo, hay otros que quizá no todo lo que uno quisiera que juegue, pero hay jugadores que están volviendo a estar en su nivel. Tony, por ejemplo, que volvió a jugar, está haciendo goles, está siendo importante. Lamentablemente sufrimos la lesión de nuestro querido Motochorro Lescano, que está fuera por un tiempo. Pero después yo creo que hay jugadores también que se estuvieron viendo, que aparecieron en este tiempo, jugadores quizá que no estaban en el radar más cercano de la selección en algún momento, pero que hoy en día aparecen por haber metido goles, por haber estado jugando buenos partidos en sus clubes, y eso a nosotros obviamente que a todos nos alienta de que puedan estar en buenas condiciones para poder sumar a la selección. Son jugadores importantes en sus clubes y eso garantiza que vamos a tener y jóvenes principalmente, hay jugadores jóvenes que están todavía haciendo sus primeras armas, algunos que se fueron el año pasado, otros que llevan poco tiempo, pero que tenemos material para trabajar, y lo más importante en esto va a ser que se convenza de lo que estamos haciendo, de que lo que se está haciendo es
es bueno y se puede lograr grandes cosas con ellos. Y justo, ya que lo mencionabas a Darío Lescano, entonces podemos confirmar que él está plenamente descartado para el operativo de junio, y de paso te pregunto, para agregar más detalles a la intervención que él se hizo, específicamente, ¿qué reporte tienen y para cuánto tiempo más la lesión de Darío Lescano, de lo que saben justo? Según pensamos y lo que nos comunicaron la gente del departamento médico de su club, en comunicación con el departamento médico nuestro, con el doctor Ifrán, él tiene un tiempo bastante largo todavía de recuperación y que es una lesión bastante complicada, así que el cuidado tiene que ser muy grande, hay que estar muy atento. Él tiene que saber de que es una lesión jodida para él y que tiene que extremar sus cuidados, porque la recuperación, pues sobre todo después para volver. Después hay otros jugadores que ustedes saben no están en condiciones, están fuera de la lista por eso, pero que obviamente forman parte de un gran grupo de jugadores que están siempre observados y esperando su recuperación. Estamos siempre monitoreando, eso es una tarea de todas las semanas del cuerpo técnico y cuerpo médico de la selección. Justo al decir, también hay otros componentes que están en el grupo y que no están a disposición, no podemos obviar lo de Roberto Junior Fernández. ¿Cómo está él? ¿Cuál es el seguimiento que se le viene haciendo? Porque ha pasado mucho tiempo desde su último partido y desde allí prácticamente ya no tuvo actividad futbolística. Sí, hace bastante que está parado, tuvo una recaída y tuvo que volver a recuperarse. Ahora según un reporte que recibimos nosotros, él seguramente para el segundo semestre del año ya estaría en condiciones de poder entrenar normal y ponerse a disposición del cuerpo técnico de su equipo. También creo que es el caso de Santander, es el caso de Blas Riveros, y otros jugadores que están también en condiciones de ir volviendo a poco. En contrapartida, justo está Anthony Silva pasando por un nivel muy bueno. En México es prácticamente noticia cada vez que juega, y vos que fuiste arquero sabés que para que sean noticias los arqueros tienen que pasar por un nivel muy bueno. Sí, es verdad. O pasar por una mala noticia, sí, o la noticia tiene que ser muy buena. Totalmente. Y yo creo que nosotros a veces encontramos, los jugadores y arqueros también encontramos nuestro lugar en el mundo y nos hace sentir seguros, nos hace sentir bien, la familia, el lugar donde estamos, y él como que está encontrando un espacio donde disfrutar de jugar al fútbol, porque es un jugador ya con experiencia, ya que ha recorrido muchísimos lugares, tiene presente, pasado y presente de selección y futuro también. Entonces yo creo que eso le ayuda muchísimo a tener la confianza que tiene hoy día y lo que demuestra dentro de la cancha. Eso también trasladarlo a las selecciones es lo que queremos, que vengan con esa misma manera de estar jugando todos los jugadores. Obviamente es lo que queremos, ¿no? Que su buena performance la traigan también a la selección. Y justo la lista que sale el jueves, ¿ya va a estar compuesta por los jugadores del exterior y del plano local, o se va a hacer por separado esa convocatoria? Creo que una vez hicimos ya toda una lista completa, creo que la fecha pasada de noviembre fue una lista ya completa, justamente previendo eso. Lo que sí se juega por ahí en contra es que todavía hay partidos de Copa Libertadores, partidos de campeonato entre medio y partidos de Copa Libertadores para equipos locales, equipos nacionales, y eso a lo mejor hace que se retarde un poco, pero no hay todavía certeza sobre eso. Sí, nosotros por reglamento de FIFA debemos enviar nuestro pedido oficial de convocatoria a los jugadores del exterior, porque es el tiempo que tenemos para poder reclamar su convocatoria. Y para el combo ante Uruguay y Brasil, más o menos ¿cuántos integrantes tendría esa lista, justo? Y de verdad es algo que varía mucho, no tampoco es que demasiado, pero en el primer combo creo que vinieron 23 jugadores, y en el segundo combo vinieron, si no estoy mal, entre 20 y 21, o sea que 2-3 jugadores diferentes nada más. Y yo creo que no varía tampoco demasiado, porque también hay muchos jugadores locales que siempre son citados acá. Supongo también justo que como
como persona allí que estás muy de cerca con la selección, les da tranquilidad la salida de nuevos valores también, que es cierto, todavía seguramente le falta ese rodaje, pero que se ve que tienen pasta. Hablo de jugadores del plano local, caso Espínola, caso Arrúa, por ejemplo, en Nacional. Les deja esa tranquilidad de que la materia prima también va saliendo, ¿no? Sí, yo pienso que siempre nosotros tenemos materia prima. El tema de tener que trabajar en ello, siempre notamos una diferencia entre el campeonato local, el torneo local, a la diferencia a competir internacionalmente. Eso es lo que por ahí a veces se resiente, pero los jugadores que vienen de afuera habitualmente quizá tienen un poco más de experiencia en ese sentido de traslado, de competencia, del rigor, de trabajar fuerte y aparte también jugar fuerte. Nosotros a veces ese rigor no es que lo tenemos tan metido en el ADN nuestro a nivel local. Eso es lo que tenemos que mejorar, porque seguramente eso nos va a ayudar también a potenciar mucho más la selección. Los jugadores locales que tenemos, una vez que entienden la importancia de competir y cuidarse y competir, eso les da mucho mayor rodaje, y aparte el convencimiento de poder jugar afuera y competir a nivel internacional es otra cosa, es otro nivel. Una noticia buena para Berizzo: Derlis González volvió a jugar. Derlis es un jugador de selección y lo demostró jugando en eliminatorias. Ramón Martínez tiene ritmo, es un jugador también importante, me parece, para la lista de Berizzo. No digo que vayan a jugar, que sean titulares, ni mucho menos, pero sí son opciones bastante válidas. Así como van cayendo de repente algunos soldados, otros se recuperan y otros aparecen justo. Sí, eso es lo bueno de tener una amplio jugador, mucha variedad de jugadores en distintas partes y también a nivel local. Los que puedan vestir la camiseta de la selección, no todos pueden vestir la camiseta de la selección. Ustedes que están hace tiempo en el fútbol saben eso, y yo también lo sé. He pasado por mucha de esa experiencia y sé que hay jugadores que brillan de una manera diferente en los clubes y cuando quizá se ponen la camiseta es distinto, y hay otros que no juegan mucho en sus clubes y en la selección son totalmente diferentes. Así que hay que encontrar ese equilibrio y por sobre todas las cosas sacarle mayor provecho a eso. Es un trabajo no muy fácil, porque a veces uno emocionalmente se condiciona de pensar en jugadores que pueden brindar en la selección y no sabe si realmente puede hacerlo de la manera que puede hacerlo por distintas circunstancias. Perdón que estoy un poco ido, estoy en una fila hoy nos toca hacer hisopados, así que hay algunas personas que se quieren meter en la fila y me están bocinando de atrás. Si escuchan el bocinazo, no soy yo, es otra persona. Justo aprovechando que tenemos esta chance de hablar contigo, te quiero preguntar por dos futbolistas particularmente. El primero, Héctor David Martínez, de River, argentino nacionalizado paraguayo. Todavía no tuvo chance anteriormente porque recién en los últimos meses hizo los trámites. Él ya comienza a estar en el seguimiento de Eduardo Berizzo, están en contacto permanente con él de parte de la selección nacional. Él tiene un seguimiento no de ahora, tiene un seguimiento desde cuando estaba en Defensa y Justicia. Nosotros en su tiempo, cuando hablábamos con Matías Rojas, cuando estaba en Defensa y Justicia, ya nos alertaba un poco de sus ganas de estar en la selección, que tenía raíces paraguayas, que él solamente necesitaba hacer la naturalización porque tiene padres paraguayos, o sea que entonces era mucho más fácil. Y por sobre todas las cosas, el convencimiento del jugador de que quiere venir, que quiera estar acá para sumar. No, obviamente que nadie es titular hasta que el entrenador diga que lo va a hacer y tiene que ganarse ese puesto. Todos suman para que pueda haber una competencia leal dentro de un plantel para poder sumar más gente que pueda estar en condiciones de ayudar a la selección. O sea que él podría ser una de las grandes novedades en las próximas listas, justo. Él está en regla, sus condiciones están en regla, por tanto podría ser. Y otro futbolista, Juan Cáceres, de Racing. Hace poco hablábamos con él y nos decía que ya inició los trámites de nacionalización, tiene a los padres paraguayos, viene jugando seguidamente en Racing.
en los próximos días, así como están las cosas, le saldría el documento paraguayo. ¿Cuál es la situación con él? Y te pregunto lo mismo, si también ya se está haciendo el seguimiento permanente y contacto con el jugador de Racing, Juan Cáceres. Todos los jugadores que son que tienen chances de poder vestir la camiseta de la selección son seguidos, no solamente en la Argentina, sino que en todas partes, en Ecuador, en Estados Unidos, en distintas partes del mundo donde uno sabe que tiene un jugador paraguayo, e incluso en divisiones menores de los clubes hay seguimiento, porque son potenciales que pueden en algún momento explotar y poder ayudar a la selección. Eso no, como te digo, no significa de que sea algo seguro ni mucho menos, pero sí es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, no es de ahora, y creo que también en cuerpos técnicos anteriores, cuando a mí me tocaba ser jugador, yo sabía que había jugadores que estaban siendo seguidos de esa manera. Justo si hay un puesto dentro de la selección que preocupa, una posición, digo, no por la calidad, sino de repente por el recambio, por la actualidad también, ¿cuál sería? Pienso que nosotros tenemos una posición que no terminó de afianzarse y quizás sea la de los puestos de delantera, ¿no? Por A o B motivo, por lesiones de algunos jugadores importantes que venían bien, que pasaron a esperar mucho tiempo, otros que no se afianzaron, otros que vuelven, y eso yo creo que es un tema de confianza también. O sea, nosotros sabemos que los jugadores de adelante son súper importantes para nuestra selección, porque al final tampoco es que nos sobre goles por todos lados, pero sí sabemos que son jugadores importantes y que nosotros debemos de darle la posibilidad de que ellos se puedan hacer goles, y para eso se trabaja durante muchísimo tiempo, viendo videos, cómo juegan, a ver cómo se le puede asistir mejor para que podamos tener chance de que puedan marcar. Así que quizá si hablamos bien concretamente, creo que es el puesto que más dentro de todo fue variando en todo ese tiempo. Están prácticamente sin jugadores de la época tuya, Justo, ¿eh? De a poco se están yendo todos. En la eliminatoria pasada todavía estiraba a Rivero, todavía estiraba a Chiqui de repente al Topo, vos mismo. Ahora medio que se están yendo, ¿eh? No, ya no hay, solo están los híbridos que estaban en ese tiempo. Está, no sé, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Bruno Valdés, no sé, ya en ese tiempo estaban los Meji Romero, estaban Miguel, o sea que hay jugadores que con quienes compartimos, pero ya la mayoría de los grandes ya no están. Como decía, la competencia, la competitividad a nivel internacional hace que también nosotros sepamos el momento de que hay que dar un paso al costado y esperar a que los chicos o los muchachos en este caso tomen la posta y puedan decir este es el momento de ellos de poder clasificar al mundial, y todo está apuntado a eso. Desde, como decíamos desde un principio, decía Arturo, cómo está Ipané está impecable, de lo que era anteriormente cuando se inauguró ese complejo a lo que hoy en día el CARDE irreconocible. O sea, los muchachos están felices de venir ahí porque saben de que nosotros le damos mucho cariño, mucha atención para que estén. La cancha que tenemos hoy impecable, el hotel de concentración, todos los detalles que se puedan tener en cuenta para que ellos estén en condiciones, porque aparte de que no se puede salir mucho, el protocolo sanitario hace que se pase mucho tiempo en concentración. Debemos de tratar de tener la mayor comodidad para que puedan sentirse bien y solamente pensar en el partido, entrenar y pensar en el partido, ¿no? Y con respecto justo a lo que se fueron, a lo que no están por edad o porque dijeron mejor que jueguen los más jóvenes, es importante que ellos, para vos es importante que ellos visiten de repente las concentraciones, hablen con los más chicos, principalmente es lo que fueron partes, como vos decías, Miguel Almirón, los Romeros, Balbuena, fueron parte de la selección cuando estos jugadores estaban por retirar. Y pensás que es bueno que ellos le hablen, le aconsejen, estén en el partido, un día antes del partido. Es que nuestro protocolo hoy no permite que tengamos demasiada gente ahí. O sea, que en nuestra realidad nadie, ¿no? El protocolo de Conmebol para
partido eliminatoria es totalmente cerrado. Y eso no permite que sí se siente muchísimo el apoyo de los jugadores, como decimos, de la gente de las generaciones anteriores, cuando hacen declaraciones y esas cosas. Ellos sí saben y están cerca entienden perfectamente la situación, entienden que tienen una mochila pesada, pero también saben de que están en la selección y que muchos de los que estuvimos ahí tenemos toda la ilusión de que ellos nos lleven de nuevo a un mundial. Así que no es fácil para ellos entender a veces que escuchar declaraciones de algunos ex compañeros o alguna figura de la selección de su tiempo, que quizá su ánimo no sea del todo el de aportar, sino que más que criticar. En realidad hay cosas que se hacen bien, hay cosas que no se hacen bien seguramente, pero tratamos de que siempre se haga de la mejor manera las cosas. A veces sale, a veces no, en pos de clasificar. Todos queremos clasificar y los jugadores son los número uno en que clasificar, así que nadie va a querer hacer mal las cosas. Por ahí no salen las cosas como tienen que ser, pero eso creo que no es una crítica, sino que debería ser algo más constructivo para que podamos todos ir creciendo con eso y poder lograr resultados, porque al final los resultados deportivos van a ser la frutillita del postre de todo ese trabajo que se hace. Hay un trabajo silencioso de mucha gente para que esto se pueda lograr, y ojalá se pueda hacer. Nuestro objetivo es tratar, como decíamos, y estamos todos convencidos de que se puede hacer. Y justo ya hablábamos recién de las eliminatorias, son la prioridad evidentemente, y ahora te quiero trasladar a Copa América porque es muy inmediato el inicio de ese torneo, cuando después de jugar ante Brasil. Se envió ya la lista provisional, hasta el 27 de abril había tiempo 50 jugadores, y la lista definitiva recién sale 3 días antes, ¿verdad? El 10 de junio con 23 futbolistas. Así es, ese es el reglamento. Hay una lista provisional de 50 jugadores, de los que le pareció al entrenador tener en consideración para este tiempo, y algunos seguramente van a estar en la fecha FIFA, otros no van a estar, y así, porque hay jugadores que él va a querer ver in situ cómo se mueven, jugadores jóvenes, y quizá tengan más oportunidades de jugar en Copa América que en eliminatoria. Sobre los nuevos valores que están comenzando a aparecer en el torneo local, justo tu concepto de Robert Morales. Pienso que nosotros debemos de pensar de que todo tiene una evolución, y obviamente que él tuvo una evolución, fue creciendo, no tuvo una etapa quizá buena en un club y encontró su lugar, y eso yo creo que lleva un poco de un tiempo de maduración también, no porque nos vaya bien durante un pequeño lapso ya todos podrían ser parte de la selección. Yo creo que tenemos que ir madurando. Es un chico con muchas posibilidades y con muchas chances sin duda, pero así como todos los muchachos, seguir trabajando para potenciarse, él para ir creciendo, porque sin duda que es una promesa importante de cara al fútbol paraguayo en la futura. Justo, de todos los procesos anteriores en donde no fuimos a la Copa del Mundo, o de los procesos anteriores en donde no fuimos, se tuvo que haber aprendido algo, rescatado algo. Dentro de lo negativo siempre hay algo positivo. ¿Qué se cambió y qué es lo diferente en este proceso que nos puede llevar a Qatar? ¿Qué es lo que vos decís? Esto estamos haciendo diferente, cambiamos con relación a lo viejo, lo que se venía haciendo, lo que estuvo mal, y aquí ahora con esto tratamos de llegar a Qatar, o intentamos llegar a Qatar. Creo que aparte de la organización, de la manera como se encara esto, sabiendo de que obviamente que también pensamos en las organizaciones anteriores de que todo se enfocaba a clasificar al mundial, pero a veces encontraba unos señales que no eran normales para pensando en una clasificación. Hoy todo se apunta a eso, desde el presidente Robert hasta el último en la fila que participa de las decisiones de la selección, siempre están pendientes y esperando de poder participar y ayudar en algo. Creo que en eso, no digo que anteriormente no todos tenían el apoyo, pero creo que hoy tenemos una unidad de criterio en muchos sentidos, y también un apoyo en todo estamento, a partir de lo administrativo, de lo deportivo, de lo logístico, en todo sentido. Yo creo que eso es importante, porque los jugadores tienen que sentir que están apoyados, tienen que sentir que
son nuestra bandera a la hora de entrar a jugar el partido y de que cuando ganen todos estamos con ellos y cuando pierden más todavía. Bueno, Justo, te agradecemos mucho por este contacto. Disculpa si nos extendimos un poco con las preguntas. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Gracias por el tiempo. No, por favor, gracias por el tiempo a ustedes. Un abrazo grande, cuídense mucho. Así pasaba Justo Villar, director de selecciones. De todo un poco aprovechamos para preguntarle sobre lo que se viene, eliminatorias, Copa América, jugadores puntuales que están en carpeta. Así que teníamos una charla con Justo Villar. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Para todos los amigos futbolistas, con mucho cariño. Mamá, quiero decirte al oído que esta mañana un partido me invitaron a jugar. Solo falta tu permiso, porque el técnico me dijo que yo sabía chocar. Yo quiero ser futbolista para darte una casita, fruto de mi habilidad, y a lucir la camiseta daré 3, 4 gambetas en tu homenaje, Jesús. Mamá, yo seré el número 9, que como un rayo se mueve y no lo pueden parar. Y con un gran cabezazo haré un lindo golazo que te lo van a contar. Me compararán de fijo con el gran Arsenio Erico, y tú orgullosa estarás, y entre tus plateadas ganas cada vez que mi club gana, una estrella brillará. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. El certamen futbolístico más antiguo del mundo regresa. Y lo vas a sentir por Monumental AM 1080 y Fútbol a lo grande. Copa América 2021. Prepárate. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre 2, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a